¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Pokemamadas. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 41. Joey miró con cautela a su adversario, el sonriente miembro del equipo Rocket, de cabello celeste y con un Raticate. Estaban listos para la batalla, pero para Joey era una situación extraña porque, en todas las batallas anteriores, siempre había sabido aproximadamente lo duros que serían sus oponentes. Los líderes de gimnasio tenían estándares claros, y los entrenadores que encontrabas en el camino también tenían cierta habilidad según sus medallas. Aquí, él no sabía nada. Solo sabía que los grunts del Team Rocket en los juegos normalmente eran bastante patéticos. Este soldado del Team Rocket, que había iniciado el duelo entre Raticate y Rattata, no parecía diferente, simplemente lo miraba con odio. Si no vas a empezar, el honor es para mí, el futuro arquero ejecutivo del Team Rocket, dijo con el pecho inflado. Al igual que el Team Rocket, Raticate está en alza, ataque rápido. Gritó. La gran rata marrón saltó hacia adelante como un rayo, sin embargo, a ojos de Joey, bien podría haber estado quieta. Asimiló el hecho de que se enfrentaba a un personaje con nombre futuro, concretamente uno de los ejecutivos, pero no le importó porque aún faltaban años para que el hombre se convirtiera en una amenaza real, a menos que llevara mucho tiempo estancado como entrenador. No lo parecía. Aplástalo, le dijo Joey simplemente a su inicial. La velocidad y la masa determinaban el impacto, y considerando que el Raticate era lento, incluso siendo grande, significaba que el ataque rápido no sería tan amenazante. En un enfrentamiento entre un movimiento de tipo normal y uno de tipo lucha, era bastante obvio cuál prevalecería. Escuchando sus órdenes, Rattata se mantuvo firme, echó el puño hacia atrás y se enfrentó a Raticate de frente con un puñetazo brillante de color naranja quemado en su torso mientras se estrellaba contra el Pokémon más pequeño. El tiempo pareció detenerse por un instante mientras el Raticate se quedaba allí parado, con el puño hundido en el estómago y la boca abierta por la sorpresa. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó de espaldas en el suelo. Joey miró confundido al Pokémon caído mientras Archer farfullaba con la cara roja. Maldito debilucho, maldijo el hombre y recuperó el Raticate, sujetándolo a su cinturón con unas palabras más amenazantes. Ya te enterarás de esto, inútil. Ser el ladrón del equipo no significa que puedas relajarte en la batalla, dijo con dureza antes de sacar rápidamente otra Pokébola. Archer le sonrió con picardía a Joey mientras la sostenía. Ahora veamos cómo manejas una buena potencia de fuego, dijo y presionó el botón de disparo. Lo que salió de la Pokébola fue sin duda más impresionante que el Raticate, al menos en cuanto a rareza. Era un Dough. Era la primera vez que Joey veía a ese Pokémon en particular. Era un Pokémon de tipo siniestro y fuego de Johto, uno de esos Pokémon de tipo canino, pero el hombre de tipo siniestro no era tan amigable como el Growlithe promedio. Dale unas quemadas, ordenó Archer, haciendo que el Houndour echara hacia atrás su cabeza negra con el hocico naranja y escupiera una lluvia de grasas. Era similar a lo que Joey había enfrentado en el pasado cuando desafió a ese anciano en Saffron. En ese entonces, no tuvo respuesta para el ataque y simplemente le ordenó a Rattata que se arriesgara a ser golpeado y esquivara las pequeñas llamas con detectar. Ahora, sin embargo, cava, dijo Joey simplemente, ante lo cual Rattata desapareció bajo tierra como si se estuviera hundiendo en él en lugar de cavar. Houndour, por su parte, simplemente permaneció allí parado, confundido, mientras sus brasas se disipaban inútilmente en el aire una vez que alcanzaron su distancia máxima. Archer también estaba perdido ante la simple táctica que había empleado Joey y simplemente se quedó allí parado estúpidamente. Joey de repente se dio cuenta de por qué esta batalla estaba empezando a desarrollarse en una dirección extraña. Los criminales eran basura. Aquellos que recurrían al crimen por no prosperar en la sociedad. Considerando que una de las profesiones más respetadas era la lucha, obviamente, si alguien era realmente bueno en ello, no habría necesitado convertirse en criminal. De la misma manera que un ladrón robaba grano del campo de un granjero, un ladrón de Pokémon podría haberse tentado a robar un Pokémon mejor entrenado de otra persona. Las razones eran similares. Porque, al igual que el ladrón no podía o no quería esforzarse en cultivar el grano, el ladrón de Pokémon no quería o no podía entrenar a su Pokémon.
Probablemente por eso, cuando el Rattata emergió del subsuelo para atacar al tipo fuego con el movimiento de tipo tierra, ni Houndour ni Archer pudieron reaccionar. Houndour fue lanzado bruscamente al aire y luego recibió una descarga de veloz. Hoei quería evitar una confrontación directa en la que podrían producirse quemaduras a pesar de la incompetencia de su oponente. Esta vez, cuando Archer retiró su Pokémon, guardó silencio. Pero por la forma en que se movían los músculos de su mandíbula, sin duda apretaba los dientes. Hoei se alegró mucho de que el hombre no tuviera un arma, pues ese era el momento en que la habría sacado para amenazar al joven. Por suerte, este mundo era mucho más consistente en sus temas que el anime, al menos en el sentido de que las armas eran algo realmente raro. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Dijo Archer de repente después de una pausa. Hoei mira hacia un lado, donde vio a Daisy y al otro Grun del equipo Rocket enfrascados en una batalla más pareja entre Starmie y Ekans. Su falta de atención significó que apenas escuchó lo que Archer había dicho y, por lo tanto, no tenía preparada una respuesta particularmente profunda. Se contentó con la verdad. Francamente, no pienso en ti en absoluto, dijo. Esto finalmente hizo que Archer se reventara un vaso sanguíneo y olvidara que eran Hoei y Daisy quienes se beneficiaban de que el conflicto se prolongara al máximo. El hombre movió dramáticamente uno de sus brazos hacia un lado. Este es el problema de este sistema. Quienes aprueban las pruebas requeridas, o mejor dicho, tienen el dinero y la capacidad para asistir a ellas, consiguen sus Pokémon pronto y, con el apoyo de la liga, se convierten en alguien con posibilidades. Pero ¿qué pasa con quienes crecemos en una sociedad que nos avergüenza y nos rechaza a cada paso? Tenemos que luchar hasta por las migajas del sistema, y una vez que logramos ascender, nos castigan por nuestra insolencia. El equipo Rocket se opone a esta administración injusta y permite que incluso quienes no nacimos con una cuna de oro alcancemos la riqueza y el respeto. Creen que hoy habrán ganado, pero la verdad es que nuestra organización apenas ha empezado a reclutar masivamente a principios de este año. Lo que enfrentan ahora es apenas el principio, y en el futuro, todos temblarán ante la mención del equipo Rocket, dijo Archer con orgullo, como un auténtico idiota con el cerebro lavado. Fue entonces cuando Hoei se dio cuenta de que el hombre se había bebido el Kool-Aid. Eso lo enfureció. ¿Te crees especial?, respondió el joven. Toda sociedad teje constantemente un precario equilibrio entre incluir a algunos en sus normas culturales y excluir a otros. Lo más importante de cualquier sistema es que solo excluye a quienes son demasiado incompetentes para destruirlo o que no excluye a suficientes como para organizar una revuelta. Eres un fracaso como revolucionario si es que así te consideras, porque lo único que quieres conseguir es la basura de siempre. Dinero y ser temido. No quieres cambiar el sistema, solo quieres conseguir lo mismo que promete a sus miembros más exitosos sin ningún esfuerzo. Al final, tu banda criminal no es más que un conglomerado de sanguijuelas dirigidas por alguien que, supongo, tiene objetivos completamente diferentes, pero que simplemente necesita un montón de forraje para cumplirlos. El joven negó con la cabeza. No sé cómo puedes ver una sociedad donde la mayoría de la gente es feliz y próspera y pensar que es algo que tienes derecho a destruir. Supongo que no tienes punto de comparación, y ni siquiera sabes lo que es el verdadero sufrimiento. Solo eres un niño que se enfurece porque le imponen un toque de queda y le obligan a trabajar para alcanzar el éxito, sin entender que cualquier sistema tiene estos requisitos, concluyó Hoei. Tenía el privilegio de saber que, comparado con su mundo anterior, el mundo Pokémon era esencialmente utópico. Sin embargo, fue la culpa humana de solo comprender las cosas en relación con otras lo que provocó que los mismos revolucionarios y criminales surgieran. Creían que los maltrataban, y quizá así fuera, pero eso era solo para los estándares de este mundo. Para Hoei, simplemente parecían niños mimados sin idea de cómo funcionaba la realidad. Este mundo tenía atención médica gratuita y no había guerras, y uno prosperaba en la vida según su amabilidad con los animales mágicos locales. Los únicos que fracasaban en tal situación eran aquellos que eran demasiado estúpidos o psicóticos para crear vínculos y aprender habilidades útiles. Por lo tanto, cualquiera que se uniera al equipo Rocket sin ironía era claramente un imbécil. Archer, por su parte, no estaba de acuerdo con el análisis de Hoei y estaba aún más rojo que antes, temblando de ira. Su mano se deslizó hacia la tercera Pokébola que llevaba en el cinturón, lo que hizo que el joven se preguntara por qué el hombre había empezado a actuar como si hubiera perdido antes de haber usado todas sus Pokébolas. Hoei miró hacia un lado para ver que Daisy ahora estaba derrotando cómodamente a su propio gruñidor del equipo Rocket con su Krabby.
¿Quién te crees, mocoso? No sabes nada de cómo funciona el mundo real. Gritó Archer. No quería hacer esto. Ganaste la batalla, así que puedes quedarte con tu Pokémon, pero por ese insulto, tú y tu pequeña rata podrán seguir juntos en el más allá, dijo, lanzando la última Pokébola. Joey se preguntó si el hombre tenía acceso a algún tipo de bestia salvaje que había logrado domesticar, pero pensó que al menos atacaría a alguien más si se le ordenara hacerlo. Puso una mano sobre la Pokébola de Rattata, quien había estado escuchando confusamente esta conversación todo el tiempo, en caso de que lo que saliera fuera demasiado peligroso y necesitara tomar a Daisy y correr. Se le heló la sangre cuando la luz roja se fusionó en un Pokémon morado de 2 cabezas que flotaba en el aire, peligrosamente cerca de la posición de Joey. Sabía lo que se avecinaba y comenzó a tomar las medidas necesarias para sobrevivir. Weezing, explosión. Gritó Archer mientras se daba la vuelta para huir. El Weezing empezó a brillar blanco al mismo tiempo que Joey recuperaba a Rattata. Al recuperar la rata, Joey tuvo que tomar una decisión. Transportar a otras criaturas mediante sigilo sombrío lo agotaba enormemente y limitaba el uso de la técnica. Normalmente, esto no sería un problema, ya que a medida que su equipo crecía, también lo hacía su habilidad con el movimiento. Sin embargo, hoy era un día especial, ya que contaba con 3 Pokémon más. Si bien estar dentro de sus Pokébolas significaba que requerirían menos energía para transportarse que si todos estuvieran fuera, aún no estaba muy seguro. Así, haciendo una apuesta a sangre fría y confiando en la integridad estructural de las Pokébolas en su cinturón, rápidamente se quitó las últimas 3 que se había puesto apresuradamente mientras pescaba y las arrojó al aire detrás de él. Weezing. Justo cuando lo hizo, el Weezing gritó su nombre y empezó a agrietarse, derramándose una luz brillante. Joey se lanzó hacia atrás, hacia su propia sombra, justo cuando una ola de fuerza comparable a la de un explosivo de alta potencia surgió repentinamente del veneno flotante. La explosión oscureció su desaparición en su propia sombra, y el fuerte ruido distrajo a Daisy y al Grunt con el que estaba luchando lo suficiente como para que cuando Joey apareció detrás del otro miembro del equipo Rocket, ninguno de los dos se diera cuenta. Fue el sonido que los impactó a todos a continuación, haciendo que se taparan los oídos de dolor mientras el estallido les desgarraba la cabeza. A pesar de esto y de la repentina tormenta de polvo que se levantó, Joey mantuvo la vista atenta y suspiró aliviado al ver las 3 Pokébolas volar por los aires impulsadas por la fuerza de la explosión, rompiéndose al hacerlo. 2 Golden y un Poliwag se encontraron repentinamente volando por los aires y patearon confusamente el mundo circundante antes de aterrizar con un chapoteo en las aguas del río. Habían volado varias decenas de metros, pero por la rapidez con la que el agua a su alrededor se agitó mientras nadaban en 3 líneas de movimiento distintas, estarían bien, aunque un poco traumatizados. Justo cuando los 3 entrenadores presentes empezaban a recuperarse, Joey, furioso y exhausto, saltó hacia el Grunt del equipo Rocket, quien seguía de espaldas a él. Con la fuerza potenciada por su aura, Joey lo derribó al suelo, agarrándolo por el cuello, hundiéndole la cara en el suelo y golpeándolo con todas sus fuerzas en la nuca. Desde donde estaba ahorcajada sobre el hombre, sintió que se relajaba entre sus dedos y se relajó al levantarse. Había un Zubat noqueado en el suelo, y un Krabby victorioso de pie sobre él. Mientras Daisy miraba boquiabierta sus increíbles habilidades en Ma, Joey rápidamente se giró para comprobar que Archer realmente estaba huyendo en lugar de planear algún tipo de emboscada. Por eso pudo ver al hombre, que ya había recorrido una gran distancia, ser derribado repentinamente desde el cielo por un Poliwhirl descomunal. El gigantesco Pokémon azul derribó al salvaje equipo Rocket y le aplicó lo que parecía una llave de brazo increíblemente dolorosa. Justo detrás del Poliwhirl, en el río, venía lo que claramente era un entrenador, e incluso desde la distancia, Joey pudo reconocer que era King, montado en Lapras. Tenías un segundo botón de emergencia, ¿verdad? Se dio cuenta Joey al volverse hacia la chica que había llevado por error a su misión sin saber que era la hija del líder del gimnasio. Pero no se suponía que Daisy estaría con sus 2 hermanas practicando danza acuática o algo así. Se preguntó mientras Daisy lo miraba con la mirada perdida. ¿Qué? Le gritó, señalándose las orejas y luego hizo un gesto de detenerse. Joey maldijo, se levantó y corrió hacia la chica para revisarle las orejas, pero por suerte descubrió que no sangraban. Parecía que sus poderes fantasmales lo hacían más resistente incluso a esas heridas.
El cangreburger que había preparado para su batalla le mordió los pantalones cortos a Joey al acercarse demasiado a su entrenador en un momento tan estresante, lo que lo hizo alejarse de un salto de la chica. Dije que tenías un segundo botón de emergencia, ¿verdad? Preguntó de nuevo con un tono más tranquilo. Al estar más cerca de la chica esta vez, parecía al menos parcialmente capaz de leerle los labios, así que asintió ante su pregunta. Sí, sabía que teníamos que esperar lo suficiente para que mi papá viniera de buscarnos. No esperaba que se volaran por los aires. Le gritó con una fuerza increíble mientras levantaba su brazo izquierdo, que tenía un bonito reloj plateado. Joey notó que tenía un botón extra, que probablemente era la señal de socorro. De repente escuchó las sirenas de la policía y se dio la vuelta para ver que un automóvil blanco, azul y rojo venía hacia ellos con la oficial Jenny al volante. El rey no se quedó atrás y corrió junto con Poliwhirl, que llevaba al noqueado Archer como un saco de patatas sobre su hombro. Para ser un hombre con un ligero sobrepeso, Kim fue bastante rápido. Llegó al mismo tiempo que el coche del que había bajado la agente Henry. La agente se acercó a Joey al mismo tiempo que Kim corrió hacia su hija y la abrazó. ¿Se encuentra bien, joven? Preguntó la oficial de pelo azul, apoyando una mano en la cadera. No pareció especialmente afectada por la noticia, probablemente porque había una líder de gimnasio allí. En un mundo donde la destreza en el combate determina la capacidad de capturar y derrotar a los criminales, probablemente fue muy tranquilizador tener a uno de los mejores entrenadores de la región contigo. Deberías ver al otro chico, no pudo evitar bromear Joey mientras Kim cuidaba de su hija en el fondo. La oficial miró al grunt cohete derribado que Joey había dejado inconsciente a golpes antes de mirar al que Poliwhirl había capturado. Al parecer, no le hizo mucha gracia su broma, ya que no la adornó con una sonrisa. Ella simplemente se acercó al gruñidor caído y lo esposó, arrastrándolo con lo que parecía ser una fuerza sobrenatural hasta su vehículo policial, donde lo arrojó por la espalda después de despojarlo de todas sus pokebolas. Luego fue e hizo lo mismo con Archer, cooperando con Poliwhirl como si hubieran trabajado juntos antes. Gracias por estar aquí con mi hija, le dijo Kim de repente a Joey después de separarse de la pobre niña, aparentemente terminando con su rutina de padre sobreprotector. Daisy, en todo caso, parecía más traumatizada por su padre autoritario que por su lucha contra el criminal. Todo en un día de trabajo, murmuró Joey con tristeza, recordando de repente que técnicamente era él quien estaba trabajando. ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó con curiosidad el líder del gimnasio. Perdí los 3 Pokémon de agua que logré atrapar hoy debido a la explosión. ¿Quieres decir que murieron? Preguntó horrorizado el líder del gimnasio. Joey negó con la cabeza. No, los liberé para que no se lastimaran. La última vez que los vi, se fueron nadando. El rey asintió. Bien, la vida es preciosa. No deberíamos desperdiciarla. Disculpe, ¿podríamos ir todos a la comisaría ya? Creo que es mejor que repasemos la situación cuanto antes, mientras aún la tengamos presente, intervino la agente, obviamente ansiosa por hacer su trabajo y acabar con esto cuanto antes. Sin embargo, su trabajo iba directamente en contra del de Joey. El joven levantó una mano y notó que temblaba. Luego miró a Daisy, quien, ahora que la adrenalina la había abandonado, parecía estar igualmente afectada, o incluso peor. Ella no estaría allí para ayudarlo si se empecinaba en quedarse a pescar. Suponiendo que le prestara su caña de pescar, probablemente no tendría tiempo suficiente miró al cielo y vio que ya era de noche. Le había llevado unas 4 horas atrapar a esos 3 Pokémon. Ahora que había habido una explosión en la zona, probablemente sería aún más difícil. De la misma manera, cuanto antes acudiera a la comisaría y describiera la situación, antes tendrían las fuerzas del orden la información necesaria para tomar más medidas para protegerlo y poner tras las rejas a las personas que habían capturado hoy. Suspiró y encorvó los hombros. Se quitó la gorra y se pasó una mano por el pelo sudoroso y despeinado. Por Dios. Murmuró para sí mismo, mirando con odio a los 2 matones inconscientes en la parte trasera del coche patrulla. Maldita basura humana, dijo sin ninguna emoción en sus palabras. Siempre había idiotas por ahí arruinándole el día a la gente. Simplemente había que lidiar con ello cuando ocurría y aceptar los contratiempos como venían. La frustración no te llevaba a ninguna parte en casos como este, pues la suerte ya estaba echada. Vamos, dijo.
Todos sus Pokémon estaban sanos y no era necesario ir al centro Pokémon, pero aún así sería bueno salir de allí y explicarles la situación. Que todo estaba bien. Nos vemos en la estación, oficial, dijo King asintiendo con la cabeza hacia Henry, mientras apoyaba su mano grande y carnosa en el hombro de su hija. Te veré pronto, ¿de acuerdo, Joey? Dijo Daisy con una voz que todavía era demasiado alta para su comodidad. El joven se encogió ante el sonido y asintió, asumiendo que como el vehículo policial todavía tenía un asiento en la parte delantera, iría con el oficial en lugar de con el líder del gimnasio. Adivinó correctamente, pues al instante siguiente, Kim condujo a su hija al río, donde invocó al Lapras con el que había llegado. La pareja cruzó el río rápidamente hacia Cerulean. Mientras tanto, Joey fue conducido al coche de policía, donde se sentó junto a Henry. Nunca antes había estado en un coche de policía, aunque se conducía igual que cualquier otro que hubiera visto. El mundo Pokémon parecía seguir atascado en la transmisión manual y aún no había descifrado la automática. Pisó el embrague, metió la llave, arrancó el motor y puso la marcha atrás para dar la vuelta desde donde había entrado en la carretera relativamente estrecha del nuevo Riviera. Soltó el embrague para dar una vuelta lenta antes de poner primera para salir. Joey se reclinó en su asiento y cerró los ojos cuando escuchó que las sirenas de la policía se activaban, presumiblemente para dispersar a los entrenadores que abarrotaban el puente Nugget para que el vehículo pudiera pasar. Me alegra que estuvieras allí cuando atacaron los Rockets, dijo la agente Henry en un momento dado. Conozco a Daisy desde que era pequeña, y no creo que hubiera podido manejarlo sola. También tuve suerte de estar con ella. Lidiar con dos de esos idiotas habría sido quizás inalcanzable para mí. Aunque no eran tan peligrosos, respondió Joey mientras se pasaba una mano por la cara. Todavía lamentaba la medalla de gimnasio que probablemente ya no iba a conseguir. A menos que no pudiera evitar la esperanza de que Kim lo recompensara por su meritorio servicio al salvar a su hija. Sería una imprudencia no darle nada. Bueno, lo digo así sobre todo porque probablemente la perseguían. No es fácil ser hija del líder de un gimnasio, dijo la mujer del coche al entrar en la comisaría, donde ya los esperaba un grupo de agentes para llevar a los dos delincuentes a una celda. Joey no dijo nada, simplemente salió del coche. No sabía lo difícil que era ser hijo de un líder de gimnasio. En este mundo, la única experiencia que tuvo de niño fue ser huérfano. Cerró la puerta de golpe y se metió las manos en los bolsillos. Se sentía increíblemente enojado. Capítulo 42. Y fue entonces cuando envió un Uezin y ordenó que explotara, dijo Joey con voz apagada mientras relataba los acontecimientos del día a la oficial Henry que lo había llevado a la estación de policía y a su joven ayudante cuyo trabajo era escribir lo que Joey había dicho. Y uno de ellos era el mismo hombre que te abordó en el puente Nugget, ¿verdad? Preguntó Henry. El mismo tipo. Si no reconocí la cara, la ropa también era la misma. La agente asintió, mirando la computadora donde su asistente tecleaba. ¿Y se identificaron claramente como el equipo Rocket? Joey asintió, sabiendo que no había lugar para malentendidos en casos como este. Archer, por su parte, parecía creer claramente que el equipo Rocket era una organización que ayudaría a los oprimidos a alcanzar las mismas cantidades de dinero y gloria que la sociedad les privó al no poner el listón del éxito por debajo de un narciso, respondió. La mujer sentada frente a él en la insulsa oficina de color beige para niños de color beige insulso se mordió la uña del pulgar derecho antes de notar el gesto automático y dejarlo con un ligero rubor en su rostro. ¿Se han vuelto más descarados?, murmuró. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuánto tiempo van a estar entre rejas esos idiotas? Preguntó Joey, curioso por saber cómo se percibía al equipo Rocket en el momento. Solo los conocía por el anime y los juegos cuando ya eran una organización bien establecida y temida que podía secuestrar las oficinas de la empresa más exitosa de la región y tenía suficientes científicos y dinero para clonar un Pokémon legendario. Son un grupo de ladrones de Pokémon de poca monta. La única diferencia con lo que este tipo de gente suele hacer es que ahora se hacen llamar por un nombre específico y tienen acceso a Pokémon más raros y mejor tecnología. Aún no hemos podido discernir una estructura organizativa clara, pero ninguna de las personas que hemos capturado ha sido más peligrosa que, digamos, un entrenador de dos insignias, explicó Henry. Joey asintió. Esa también era la impresión que le había dado. No iba a decirle a Henry que debían cortar estos problemas de raíz, ya que sus palabras no significarían nada.
Solo esperaba que una de las sorpresas de su presencia fuera que el equipo Rocket fuera arrestado antes, en lugar de tarde. No tenía ganas de lidiar con criminales durante todo su viaje solo porque la policía y la liga no los estaban erradicando consecuentemente. En cuanto a los dos que hemos capturado, siguiendo los procedimientos legales habituales, recibirán al menos 15 años por poner en peligro la vida de menores al intentar robarles sus Pokémon. Joey asintió, sin saber nada del código legal del mundo Pokémon en materia penal. Podría haberle dicho que los dos Grunts se verían obligados a bailar salsa para entretener a un grupo de Alakazam durante los próximos 12 años, y él la habría creído. En cuanto a tu contribución para ayudar a ponerlos tras las rejas, comenzó Henry antes de que Joey la interrumpiera. No quiero nada, simplemente borra mi nombre de este lío si puedes. Crimen organizado significa represalia organizada, dijo, quizás un poco paranoico. La agente parpadeó, haciendo una pausa en lo que iba a decir, antes de toser en un puño. Bueno, está bien. Íbamos a ofrecerle una recompensa monetaria, pero... Viendo que recibí dinero del departamento de policía, cualquier hacker medio inteligente o idiota con un poligón puede descubrirlo. No necesito esa cantidad de dinero, murmuró Joey. De acuerdo, dijo Henry. En cuanto a los Pokémon que les quitamos a los miembros del equipo Rocket, primero tendrán que ser rehabilitados, pero considerando tu derrota de Archer, podrías tener prioridad para integrarlos en tu equipo. A la liga le gusta este sistema de reintegración porque los Pokémon de los criminales a menudo han sido forzados a cometer los mismos actos y ya no encajan en la naturaleza. El joven ladeó la cabeza un segundo mientras pensaba. ¿Querían que ayudara a integrar a la sociedad a los Pokémon capturados por los criminales del equipo Rocket? Archer tenía un Raticate, un Undour y un Weezing. No le interesaba ninguno de esos tres Pokémon sin antes ver su temple, su disposición a trabajar duro y sus objetivos compartidos. Sin embargo, le rompía el corazón saber que esos Pokémon habían sido esclavizados por lo que probablemente eran amos crueles y obligados a cometer actos que contradecían su propio código moral bajo la amenaza de... ¿Será un puesto temporal con ampliación de equipos si tomo uno de ellos? Preguntó. Henry asintió. Después de un tiempo, que puedes acordar con una enfermera Joey de tu zona, se los podemos dar a otro entrenador si no los necesitas por más tiempo. Así que no te preocupes, puedes dejarlos ir si no encajan bien en tu equipo. También recibirías un estipendio adicional por las dificultades adicionales que supone cuidar a estos Pokémon. Joey lo pensó unos segundos. No quería la recompensa en efectivo porque podría ponerlo en evidencia. Sin embargo, rehabilitar al Pokémon sería un gesto mucho más noble que simplemente aceptar el dinero para defenderse a sí mismo y a Daisy. ¿Puedo pensarlo? Preguntó. La oficial Henry asintió. Nos pondremos en contacto con usted cuando los Pokémon hayan sido liberados. Es un proceso que suele tardar de 2 a 3 meses, y después de ese tiempo, aún es posible que no puedan ser atendidos. Está bien, llámame cuando sea el momento, dijo Joey. Bien, y por ahora, te pediría que salgas y esperes mientras conversamos con la señorita Waterflower. No debería tardar mucho, solo 1 hora. Joey se levantó y les hizo un gesto al transcriptor y a Henry. Salió de la habitación con sentimientos muy complejos revoloteando en su cabeza. Todo el día había sido un completo desastre, pensó mientras miraba fijamente a Kim, que estaba sentado junto a Daisy en las patéticas sillas de plástico que el pasillo de la estación de policía tenía disponibles para sus visitantes. Preguntan por Daisy, dijo la joven, lo que provocó que la niña se levantara y abrazara a su padre una vez más antes de entrar a la sala de entrevistas. Esto dejó a Joey solo en el pasillo con el líder del gimnasio. El hombre, decidido en pensamiento como en acción, se levantó rápidamente y caminó hacia Joey para tenderle la mano. Joey lo tomó y se estrecharon la mano. Gracias por estar ahí con mi hija, dijo el hombre. Los Rockets claramente estaban ahí para apoyarla, quizás para tener algo de influencia sobre mí y la forma en que los he estado reprimiendo últimamente. Entonces solo era un pequeño bocado, reflexionó Joey con humor. El rey rió entre dientes, con el bigote y la barriga temblando. Bueno, si acaso, serías el pastel de pistacho que el cocinero olvidó desgranar. Se rompieron los dientes contigo. Me preocupa más la gente que no es lo suficientemente fuerte como para defenderse de ataques tan descarados como este, confesó Joey. Es preocupante pensar que haya gente así por ahí. Kim entrecerró los ojos, y a pesar de su aspecto de anciano alegre, había peligro en esa mirada.
Puedes confiar en mí, no lo harán por mucho tiempo, prometió con tono sombrío. Sin embargo, su tono y su semblante cambiaron rápidamente al volver a fijar la mirada en el joven. En cuanto al desafío del gimnasio, me temo, comenzó, pero el joven lo interrumpió. Entiendo que imprevistos como este son inevitables. Probablemente exista alguna norma burocrática en el sistema de la liga que establezca que si el solicitante no cumple exactamente con las especificaciones del puesto, no lo consigue. Kim asintió lentamente. Desafortunadamente. Mientras que en una batalla, es a nuestra discreción a quien otorgamos una insignia, ya que el retador simplemente debe demostrar la maestría en combate adecuada para el nivel que intenta demostrar. Los desafíos de gimnasio, como el que has hecho, son mucho más estrictos. Tenemos que registrar una tarea con antelación, y al otorgar la insignia, solo podemos considerarla como un éxito o un fracaso. Joy asintió y pasó junto al hombre para sentarse con un suspiro más propio de alguien de 40 años de su edad. Respeto tu integridad moral, como mínimo, decidió. Es cuando uno empieza a romper las reglas que empieza a notar cada vez más situaciones en las que podría hacerlo. Esto aplica tanto a los principios morales como a leyes y procedimientos sencillos como este. Me alegro de que lo entiendas, dijo Kim en tono de disculpa. La comprensión no precede a la paz, simplemente le da profundidad emocional a la miseria, dijo Joy arrastrando las palabras, lo que obviamente tomó al líder del gimnasio por sorpresa porque hizo una pausa en su movimiento de sentarse también para considerar las palabras. Tal vez, pero tal vez si estás dispuesto, haya otra manera de resolver la situación para que puedas regresar a Saffron con éxito mañana, dijo. Joy reflexionó sobre sus palabras antes de agachar la cabeza. Una batalla en el gimnasio. Parecía que, por mucho que intentara evitar ciertas cosas que debía afrontar, éstas solían alcanzarlo. El rey pareció tomarlo como un acuerdo, porque sus siguientes palabras fueron: si tus Pokémon se sienten bien, podemos quedárnoslo hoy. Joy aún no había tenido tiempo de discutir esto con su equipo porque acababa de salir de la sala de entrevistas. ¿Quieres decir que podrías transportar la Tierra aquí para terraformar el entorno y que Diglett pudiera participar en tan solo unas horas? Preguntó Joey. Eso lo sorprendió, después de todo, ya eran las 7 de la tarde. Según el procedimiento, tenía que quedarse en la comisaría hasta que la propia Daisy terminara el interrogatorio, momento en el que sería realmente imposible volver a capturar la cantidad necesaria de Pokémon. El desafío del gimnasio estaba prácticamente terminado. Podría tenerlo listo en una hora, prometió Kim. Déjame salir y hablarlo con mi equipo, decidió Joey. No podía tomar esta decisión solo. Para su equipo, esta sería la primera batalla de gimnasio a la que entrarían sin preparación, y necesitaba saber si estaban a la altura del desafío. Además, en cuanto a probabilidades, nunca antes habían tenido tan pocas posibilidades. No solo iban sin preparación, sino que además se enfrentaban al líder de gimnasio contra el que menos preparados estaban para luchar. Pero, ¿no era eso lo que significaba ser entrenador? ¿Llegar al Plus Ultra y no rendirse ante cualquier adversidad? Salió del pasillo y se cruzó con el agente de policía en recepción, quien no pareció molestarle demasiado su marcha, simplemente le dijo que se quedara en la zona para que lo llamaran si era necesario. Esto dejó a Joey frente a la comisaría, que se había calmado muchísimo en comparación con cómo la había encontrado cuando llegó allí en coche hacía unas horas. Sin más preámbulos, liberó a su equipo, que permanecía en posición de firmes y tensos, observando con cautela su entorno. Incluso Diglett y Metapod, que se habían quedado dentro de sus Pokébolas, habían captado algo de lo ocurrido. Su comprensión era rudimentaria, pero comprensión al fin y al cabo. Nuestro reto en el gimnasio fue interrumpido por elementos criminales. Desafortunadamente, esto no significa que nos libremos, sino que fallamos sin tener la culpa, dijo Joey. Ante sus palabras, Diglett se encogió aún más, mientras Metapod, furioso, escupía una gota de veneno al suelo frente a ella. Chisporroteó en el suelo, trayendo consigo el acre olor a hierba disolviéndose químicamente. Rattata, por su parte, simplemente lo tomó con calma, asintió una vez y dejó que esa fuera su reacción. Sin embargo, recibimos una oferta del líder del gimnasio para enfrentarlo en una batalla con un terreno adaptado para que nuestro equipo pueda moverse, dijo Joey, lo que animó a Rattata y Diglett. Metapod seguía insatisfecho. No les voy a mentir, creo que esta es la batalla de gimnasio más difícil que probablemente enfrentaremos. Estaremos mejor preparados para cada uno de ellos en el futuro y también con menos desventaja.
Pero somos un equipo acostumbrado a pelear por encima de nuestro límite de peso simplemente por el placer y la experiencia. Digo que tratamos esto de manera similar, y si ganamos, ganamos, y si perdemos, regresamos para arrasar en el futuro, dijo Joey. Ante sus palabras, sus Pokémon intercambiaron una serie de miradas decididas antes de asentir unos a otros, todos aparentemente de acuerdo en participar. Su disposición nunca se había puesto en duda. Joey había logrado reunir a su alrededor un equipo de Pokémon increíblemente motivado y trabajador, con el que tuvo la suerte de pasar sus días. Simplemente no había pensado antes que la batalla de gimnasio en ese lugar fuera la mejor opción para ellos. Pero ahora, era la única opción. Tal como había sido su primera batalla contra Michael hacía todos esos meses, cuando le ordenó a Rattata que se enfrentara al Pidgey que descendía en una colisión de tackle por si acaso eran ellos los que salían de ella. Esto fue simplemente otra apuesta calculada utilizando los recursos que tenían para lograr la máxima cantidad de cosas que podían. La vida es solo una apuesta en la que no sabes qué hacer, le dijo Joey a su Pokémon. La mayoría de la gente se abstiene de arriesgar nada, pero no arriesgarse es, de hecho, la única estrategia perdedora en este mundo. Hagámoslo. Capítulo 43. A pesar de lo mucho que había intentado evitarlo, Joey se encontró parado frente al líder del gimnasio King en el gimnasio Cerulean con la vasta extensión de agua que era la piscina separándolos. Solo había una diferencia entre la situación actual y lo que había pensado que sucedería si hubiera fracasado en el trabajo en Saffron. No había flotadores de plástico en la piscina. En su lugar, se colocaron un enorme montículo de tierra y piedras que sobresalía del agua en el centro y ocupaba aproximadamente un cuarto de la superficie de la arena. Debido a esto, el agua estaba un poco turbia, con partículas de roca y tierra, algo que los Pokémon de tipo agua de King probablemente no disfrutarían mucho. Joey solo esperaba que no se desquitaran con él. Otra diferencia entre lo que estaba sucediendo y el posible escenario que había imaginado fue que se encontró frente al líder del gimnasio bien entrada la noche, cuando la mayoría de la gente ya se había dormido. Eso incluía al árbitro. El hombre, comprensiblemente, había fichado, y quien lo sustituyó fue la hija de King, Daisy Waterflower. Esta será una batalla de 3 contra 3 entre Jonathan Joestar de Saffron y el líder de gimnasio King Waterflower de Cerulean por la cuarta insignia del circuito de la liga. Anunció la chica en voz alta mientras agitaba la bandera que había sacado de la sala de suministros. Como mínimo, a Joey le impresionó que aún tuviera energía para estar tan emocionada después de todo lo sucedido hoy. Aunque, al final, supuso que todo había terminado bastante bien. Él, por otro lado, se sentía increíblemente cansado. Este será un partido sin sustituciones, que continuará hasta que uno de los equipos se quede sin Pokémon, finalizó Daisy, levantando su bandera en el aire. Retadores, liberen a sus Pokémon. Gritó. Joey consideró sus opciones por un segundo antes de darse cuenta de que no había ninguna. Su mayor esperanza era que, de alguna manera, Metapod pudiera crear un peligro de entrada envenenando el agua. Si todos los Pokémon de King se envenenaban al entrar al campo de batalla, tal vez no perdería estrepitosamente. Vamos, Metapod. Gritó mientras arrojaba su fiel insecto verde al montículo de tierra en el medio de la piscina. Yo, Meta. Gritó el Pokémon al aparecer, y solo al conocerla bien pudo sentir que ya estaba preparando el veneno en su boca. Técnicamente ilegal, pero probablemente necesario en este caso. Inunda el campo, Dewon gritó King desde el otro lado del campo de batalla, liberando al gran Pokémon blanco con forma de foca en el charco. Se sumergió al instante, impidiéndole a Joey apreciar su tamaño. Le había parecido un poco infantil, así que quizás se trataba de una evolución más reciente. ¿Listos los dos entrenadores?, preguntó Daisy, y tras recibir un asentimiento de ambos participantes, blandió su bandera a cuadros hacia abajo, agitando su cabello rubio. Entonces, que comience la batalla. Joey pensó que escuchó a Kim murmurar algo sobre que no debería haber dejado que la niña tomara café en la estación de policía antes de estar demasiado ocupado gritando órdenes a sus Pokémon. Metapod, derrama veneno girando, gritó justo a tiempo para que Metapod siguiera sus órdenes y se impulsara sobre su espalda con la fuerza cinética de un disparo de cuerda saliendo de su boca, lo que le permitió esquivar una pistola de agua de fuego rápido que de otro modo la habría golpeado directamente en la cara.
Una vez de espaldas, Metapod expulsó una enorme cantidad de líquido venenoso por la boca, cuya fuerza la hizo girar boca arriba, liberando un aerosol tóxico en todas direcciones. De esa manera, con suerte, Joey podría evitar envenenar solo una parte de la piscina y, por lo tanto, simplemente bloquear un poco el espacio en lugar de crear el verdadero peligro de entrada. Lo siento, muchacho, pero eso es algo que solo permito a los aspirantes de 3 medallas, gritó King. Dewon, rayo aurora, ordenó, y Joey sintió que se le encogía el corazón cuando el Dewon emergió de nuevo para disparar un rayo multicolor compuesto de círculos al veneno que caía al agua. La precisión fue alta, y alcanzó aproximadamente 3/4 partes del veneno, dejando solo una pequeña cantidad caer al agua en la ladera de la colina donde Dewon no nadaba. No habría tenido sentido intentar atrapar el rayo aurora con disparo de cuerda, considerando que desde la posición de Metapod, la cuerda simplemente pasaría a través del líquido venenoso y lo absorbería por sí misma, haciéndolo igualmente inútil. El joven supo sin necesidad de preguntar que Metapod ya no tenía veneno, que lo había dado todo. También sabía que la cantidad de veneno que se había vertido en el agua no sería suficiente para distribuirse adecuadamente por todo el volumen de agua. «Acaba con esto, Aquajet», gritó King, haciendo que Joey maldijera. Los ataques físicos especiales eran una de las debilidades de Metapod, ya que no podía bloquearlos simplemente con disparo cuerda. El cuerpo del Pokémon enemigo era demasiado grande. De igual manera, defensa férrea solo bloqueaba la mitad del daño del ataque, considerando que la otra mitad no era física. «Esquívalo y agárrate», gritó Joey mientras el Dewon emergía del agua en una violenta corriente y se disparaba hacia Metapod como un cohete. Metapod, por su parte, era una Breakdancer con la suficiente gracia como para conseguir al menos una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Lanzó más tiros de cuerda para lanzarse hacia atrás y empezar a rodar colina abajo por el lodo. Fue allí donde lanzó un tiro de cuerda desde el aire hacia el Pokémon que se acercaba. El momento fue perfecto, y el disparo de cuerda impactó al Dewon justo cuando aterrizaba en la cima de la colina. Metapod comenzó a prepararse para un picadura de insecto antes de que King también arruinara ese plan. «Enfréntalo con Aquajet», gritó, lo que provocó que Dewon se envolviera en agua una vez más, esta vez teniendo que crearla, lo que con suerte consumiría más energía y se encontraría de frente con Metapod en el aire. Metapod era grande, llevaba meses creciendo de forma constante. Pero un Dewon promedio pesaba 120 kilos, mientras que uno de tipo insecto apenas pesaba 15. Las dos fuerzas colisionaron, y Joey creyó ver un brillo verde en la boca de Metapod, indicando una picadura de insecto exitosa, pero cualquier alegría que pudiera haber sentido se desvaneció cuando su Pokémon fue lanzado al agua. Antes de que pudiera hundirse, fue alcanzada por un rayo hielo y se convirtió en un fósil cristalino que flotaba suavemente sobre las olas creadas por el Aquajet inicial de Dewon. Apretó los dientes al recordar a su primer Pokémon, Daisy, que lo anunciaba de fondo. «Joder», murmuró para sí mismo. Se llevó la mano a su cinturón mientras Dewon volvía al agua. «¿Y ahora qué?», se preguntó. «¿O Rattata o Diglett?». Ninguno tenía ventaja. ¿Quizás Diglett? ¿Quizás él podría? Joey hizo una mueca al pensar que tendría que apostarlo todo por una estrategia tan tonta. «Retador, libera a tu segundo Pokémon», anunció Daisy mientras King esperaba pacientemente con sus fornidos brazos cruzados sobre su gran estómago. Joey sacó la Pokébola de Diglett y la lanzó. «Vamos, Diglett», gritó. El Pokémon con forma de topo apareció en la colina de tierra con una mirada ansiosa en su rostro mientras el Dewon permanecía sumergido. «Tú puedes, Diglett», gritó Joey para animarlo, y Diglett asintió con los ojos cerrados. Respiró hondo antes de soltar el aire. Daisy, por su parte, volvió a alzar su bandera y la bajó como un hacha de verdugo llamando a la batalla. «Comienza». «Esquiva y tormenta de arena», gritó Joey, habiendo predicho correctamente que sin ninguna orden, Dewon escupiría una rápida pistola de agua antes que cualquier otra cosa. Afortunadamente, Diglett obedeció su orden y se adentró rápidamente en el suelo, reapareciendo un poco a la derecha con expresión tensa. Una tormenta de arena se desató rápidamente a su alrededor, levantando la tierra que ya estaba allí y triturándola en partículas más pequeñas. «Usar una tormenta de arena es una tontería cuando estás cerca de una masa de agua tan grande», proclamó King desde el otro lado del gimnasio. «La arena simplemente se derrumbará y se convertirá en lodo, lo que hará que el movimiento requiera mucha más energía».
Hoei, por su parte, sonrió con suficiencia. La arena que entraba al agua era, después de todo, uno de sus planes. Diglett, los mud slabs más grandes que puedas tirar directamente al agua. Gritó. Apenas vio nada a través del semitornado de arena que envolvía a la mitad del campo de batalla. El Dewgong nadaba alrededor de los bordes que aún no habían sido impactados y aparecía para disparar una pistola de agua ocasional con la esperanza de obtener un golpe de suerte en la baja visibilidad. Ya veo lo que quieres hacer, pequeño bribón. Gritó King desde el otro lado mientras el primer montón enorme de lodo caía al agua, enturbiándola aún más. La pregunta es si puedes detenerme. Gritó Hoei desde el otro lado, por encima del fuerte viento de la tormenta. Otro gran trozo de tierra cayó al agua con un chapoteo. Rocío, Gong, dijo molesto el Pokémon del líder del gimnasio mientras emergía para disparar otra pistola de agua. El plan de Hoei era simple. La única razón por la que este gimnasio, en particular, iba a ser uno de los más difíciles era que la batalla se desarrollaba en una piscina con superficies sólidas mínimas o nulas. El disparo de cuerda de Metapod simplemente no lograría atravesar la superficie, y sería completamente vulnerable a disparos a distancia desde cualquier dirección, considerando que no se podía saber dónde se escondía el Pokémon de tipo agua. Rattata se enfrentaría a un problema similar, al tener principalmente ataques físicos y no poder enfrentarse a los Pokémon de King bajo el agua si estos decidieran quedarse allí para simplemente acosarlo con ataques a distancia. En circunstancias normales, Diglett ni siquiera habría podido participar. Fue esta gigantesca cantidad de tierra lo que lo cambió todo. Le había dado a Metapod la ventaja de la altura, con la que podía esquivar y bloquear ataques a distancia con mayor facilidad, y había obligado al Dewgong a subir personalmente, a pesar de que esto no le había ido bien a Hoei. ¿Y Diglett? Bueno, primero, podía luchar de verdad, y segundo, considerando su control sobre el suelo, ¿no podría quizás distribuir la tierra que sobresalía del agua para crear un pantano? Los Pokémon de King eran de tipo agua, no de tipo pantano, así que esto probablemente los pondría en gran desventaja. Al fin y al cabo, una cola como la que tenía Dewgong estaba hecha para nadar en el agua, no para nadar en algo con la consistencia de una mermelada. Varios mud slabs más cayeron al agua, tornándola completamente marrón mientras la tormenta de arena continuaba rugiendo y oscureciendo el sitio para ambos entrenadores. Había pasado un minuto, y en otro, el agua probablemente se volvería inhóspita. Fue entonces cuando King decidió intentar algo. O quizás simplemente esperó porque la estrategia que estaba a punto de usar era demasiado avanzada para usarla rápidamente en una batalla de gimnasio por la cuarta medalla. Rayo de hielo en la tormenta de arena. Muéstrales lo rápido que se convierte en granizo. Gritó King de repente, provocando que el Dewgong emergiera con decisión, ya un poco marrón en los bordes y disparando el frío rayo de energía azul, que, en lugar de atravesar la tormenta de arena, pareció disiparse ligeramente al llegar a sus bordes. Hoei observó con expresión de asombro cómo el rayo de hielo se enganchaba a la tormenta de arena y comenzaba a congelar las partículas de arena que lo componían. Debió de requerir un control increíble para debilitar un rayo de hielo, no solo para crear grandes bloques de hielo que luego caían al suelo, sino para ser lo suficientemente fuerte como para congelar algo. Sin embargo, la destrucción de su tormenta de arena fue algo que Hoei, técnicamente, no tuvo que sufrir. Bofetada de lodo al Dewgong. Gritó Hoei. Detén el rayo de hielo. Diglett lo escuchó a través del ruido, sus sensibles oídos estaban hechos para percibir vibraciones subterráneas más que a la altura de la tarea y rápidamente lanzó un mud slap al Pokémon con forma de foca. El rey, por su parte, no ordenó una maniobra evasiva y simplemente dejó que ocurriera. Considerando que un rayo de hielo salía de la boca del Dewgong, el bofetón de lodo obviamente tenía que atravesarlo para impactar al Pokémon. Sin embargo, fue allí donde el gran bloque de lodo se congeló, convirtiéndose en una gigantesca bola de hielo que ahora caía al agua. «Devuelve esa bola de hielo a donde vino», gritó King. Dewgong siguió las órdenes al pie de la letra, saltando del agua fangosa para dar vueltas en el aire, extendiendo la cola y lanzando la bola de hielo de vuelta al tornado, ahora compuesto de arena y granizo. «Esquiva bajo tierra y toma represalias», gritó Hoei a pesar de no poder ver nada. Por el hecho de que poco después de escuchar la bola de hielo estrellarse contra la tierra, un mud slap salió rápidamente de la tormenta de escombros, Diglett había logrado evadir la gran bola de hielo, que muy bien podría haberlo dejado inconsciente si los hubiera golpeado en la cabeza.
Joey escuchó a Kim maldecir desde el otro lado de la playa. Usa rayo de hielo de nuevo, ordenó el hombre. Sin embargo, fue aquí donde surgió un problema particular. Rayo hielo era un movimiento que creaba un chorro de energía extremadamente fría, tan poderoso que creaba hielo dondequiera que impactaba. Dewon parecía haber evolucionado recientemente y llevaba un tiempo usando este movimiento de alta intensidad, además de haber gastado algo de energía en la batalla contra Metapod. Es por eso que la próxima vez que abrió bien la boca y recogió la energía azul hielo en una bola frente a él, el movimiento no se lanzó y el tipo agua recibió un montón de barro en su cara y en su boca. El Dewon se hundió en el agua al impactar, y casi parecía que no iba a volver a subir. Diglett continuó como un loco, lanzando mudslaps por todas partes. La piscina ahora tenía la consistencia de una sopa cremosa muy espesa, e incluso a través de la tormenta, Joey podía ver vagamente el contorno de la colina que antes había sido el doble de alta que ahora. Estaba a punto de celebrar su victoria cuando Dewon, a instancias del rey que gritaba, emergió repentinamente del agua con un último aquajet y se disparó por el aire, gritando su nombre directamente a través de la tormenta y hacia la colina. Joey no podía ver lo que estaba sucediendo, pero podía escuchar el sonido de algo pesado golpeando el suelo y el ahora icónico sonido de un mudslap explotando sobre un oponente. De repente la tormenta empezó a amainar y ahora lo único que Joey podía esperar era que Diglett se hubiera distraído demasiado con el Dewon entrante como para mantenerlo. Sin embargo, una vez que terminó de despejar, lo único que pudo hacer fue agachar la cabeza al ver que tanto Diglett como su oponente estaban tirados en el suelo, noqueados y cubiertos de barro, agua, arena y pequeños trozos de hielo. «Doble knockout», gritó Daisy desde un costado de la arena y agitó una bandera en dirección a cada entrenador. Joey observó críticamente la piscina mientras recordaba a Diglett. Aún no había llegado. Habría preferido un pantano que pudiera absorber a alguien en lugar de una sopa cremosa, pero probablemente ya era muy desagradable nadar allí. Hiciste un Diglett genial, no podría haber pedido más, le dijo a la pokebola que tenía en la mano antes de volver a colocársela en el cinturón. Luego tomó la pokebola de Rattata y pasó el pulgar por los rasguños que se había hecho desde que la había adquirido. Solo tenía una opción, mientras que Kim tenía dos. Eso significaba que, como mínimo, el hombre podía elegir un Pokémon más adecuado para el entorno que Joey había creado. Miró la arena embarrada y salpicada de barro y negó con la cabeza. Diglett realmente lo había dado todo. Nunca había visto eso antes. Gritó Kim desde el otro lado de la piscina. ¡Qué buen uso del entorno! Elogió. Pero eso no será suficiente para vencerme. Entrenadores, liberen a sus Pokémon, gritó Daisy. Tanto Kim como Joey retrajeron sus brazos y los soltaron al mismo tiempo. Las opciones, desafortunadamente, no estaban a favor de Joey, y él se maldijo en silencio al ver en qué se materializaba la luz roja de su oponente. Del lado de Joey, Rattata se erguía sobre sus patas traseras, alto, orgulloso y poderoso. Del lado de Kim, por desgracia, había un Wooper. El hecho de que el equipo de 4 insignias de Kim usualmente solo tuviera un Pokémon evolucionado no ayudó demasiado a Joey cuando se consideraba que Wooper era perfectamente adecuado para el entorno en el que se había esforzado tanto por crear, considerando que era uno de los pocos tipos dobles de tierra y agua disponibles en cualquier región. Pero, pase lo que pase, él creía en Rattata y en la capacidad de su titular para cambiar las cosas. El combate comenzó, y Joey no dudó en decirle a Rattata que lo viera todo. Todo a por todas, ataque rápido, no dejes que se escape al barro, ordenó. Actualmente, su mayor temor era que Wooper, que era perfectamente capaz de moverse en zonas pantanosas, se retirara al agua fangosa para recrear lo que Dewon había estado haciendo. Esto habría significado que la preparación de Diglett sería en vano, por lo que tuvo que esforzarse al máximo para no permitir que eso sucediera. Estás perdiendo la calma. Gritó Kim desde el otro lado de la arena. Si hubiera querido que Wooper estuviera en el barro, simplemente lo habría soltado. El cerebro de Joey se detuvo bruscamente mientras el cuerpo de Rattata se lanzaba hacia adelante. La validez de la declaración de Kim le atravesó la mente justo a tiempo para que el hombre gritara su siguiente orden. Muéstrales a esos niños que el agua no es lo único en lo que se puede nadar, dijo, ante lo cual Wooper simplemente desapareció. Joey sabía intelectualmente que, como tipo tierra, simplemente se había vuelto subterráneo usando el movimiento excavar. Mierda, maldijo.
Ratata, excava tras él y lucha contra él bajo tierra, exclamó. Hipercolmillo. No había sido su plan usar excavar para luchar contra un tipo tierra hoy, pero aparentemente era el único recurso que le quedaba. Siguiendo la tendencia de que el combate fuera completamente invisible, los dos Pokémon se enfrentaron bajo tierra, lo cual solo se percibía por las colisiones que a veces sacudían el suelo sobre ellos. Joey se preguntó qué pasaba con este combate. Antes, no había podido ver nada debido a la tormenta de arena y ahora tampoco podía ver nada porque ambos Pokémon estaban bajo tierra. No podía dar ninguna orden buena como esta y solo podía esperar que su abridor tuviera lo necesario para ganar la pelea sin su ayuda, al menos hasta que ambos salieran a la superficie. Sin embargo, a diferencia de Joey, quien tenía algunas órdenes para cambiar el rumbo, no dudó en hacerlo. Wooper, inunda los túneles, bomba de lodo. Antes de que Joey pudiera decir nada, los dos agujeros en el suelo que los Pokémon habían usado para sumergirse explotaron en géiseres de lodo, lanzando dos pequeñas figuras al aire. Era casi imposible distinguir a los dos Pokémon, pues se quedaron inmóviles en el punto álgido de su vuelo por un segundo, cubiertos de lodo como estaban, pero Joey aún así gritó la única orden que pudo. ¡Rápido! ¡Lávenlos con la pistola de agua! Exclamó King al mismo tiempo. Ambos Pokémon en el aire giraron sobre su eje en el aire, uno de ellos liberó una ola de estrellas blancas y amarillas hacia el otro y el otro liberó una estupenda cantidad de agua de su boca. Solo había un problema. Mientras que Swift podía sumergirse en el agua y perder impulso, Battlegun podía simplemente ignorar las estrellas, quitándoles pequeñas porciones de impulso al hacerlo. Lo único que Joey podría haber hecho de otra manera era usar la habilidad de teledirigido de Swift para no disparar las estrellas directamente al Wooper, sino por encima de él. El agua impactó a Ratata con furia y la arrojó por los aires, ahora de nuevo morada, contra el suelo. Wooper, por su parte, simplemente dio una elegante voltereta negra y aterrizó sobre sus patas. Por un segundo, Joey temió haber perdido. Sin embargo, su inicial no estaba tan débil como para perder el conocimiento tras una batalla subterránea, una bomba de lodo y una pistola de agua. Se puso de pie, tembloroso, a gatas y miró fijamente al Wooper, quien simplemente inclinó la cabeza hacia él antes de caer de bruces al suelo con un golpe húmedo, para sorpresa de todos en el gimnasio. Joey observó atentamente a King, que frunció el ceño, tratando de descubrir si se trataba de una táctica de algún tipo, pero el hombre parecía genuinamente preocupado. Pausa. Gritó el hombre y sacó una pokebola de su cinturón, del otro lado de la que había usado para luchar contra Joey. Un Poliwhirl, el mismo que había atrapado a Archer en su día, se materializó junto al hombre. ¿Vas a ver cómo está Wooper? Le preguntó el hombre a su compañero, quien asintió rápidamente y saltó por los aires. Detén el fuego, Ratata ordenó Joey al ver que el pelaje húmedo de su iniciador se erizaba. Poliwhirl se arrodilló junto a Wooper antes de recoger al Pokémon embarrado y liberar una pequeña ola de agua de su boca para limpiarlo. Lo que salió a la luz después de la ducha fue un Wooper más morado que azul, como se suponía. Tenía moretones por todo el cuerpo, incluso la antena morada de la cabeza. En el torso tenía una enorme y fea marca de mordisco que solo podía haber sido obra de Hyperfang. Parece que subestimé a tu Ratata, dijo King con el ceño fruncido mientras el Poliwhirl se retiraba al lado de su entrenador. El líder del gimnasio recuperó a sus dos Pokémon y adoptó una expresión pensativa. Espero que estés listo para el último desafío del día, dijo, mientras se acercaba sigilosamente a la tercera y última Pokébola del cinturón que usaba para los desafíos. Joey miró a su jadeante abridor, quien, al mirarlo más de cerca, también estaba cubierto de moretones y dolorido. ¿Te animas, compañero? Preguntó. Un gesto decidido fue su respuesta. Ya. No digas que no lo pediste. Gritó King desde el otro lado de la arena antes de levantar su última Pokébola y presionar el botón de liberación. Lo que surgió no fue necesariamente algo que Joey asociara con el adjetivo amenaza. Sin embargo, no iba a subestimar nada de lo que un líder de gimnasio le dijera cuando se puso serio durante su cuarto desafío de medallas. Sí, pato, dijo emocionado un pequeño pato amarillo erguido desde donde aterrizó en la colina de tierra antes de gritar repentinamente de dolor y agarrarse la cabeza. Siguk era uno de los Pokémon contra los que nunca había tenido que enfrentarse. Simplemente no era un Pokémon muy popular entre los entrenadores principiantes debido a que sus constantes dolores de cabeza lo convertían en un verdadero fastidio.
Al igual que los humanos, cuando enfermaban, se volvía un poco difícil hablar con ellos y les resultaba realmente difícil completar las tareas. Sufrir una migraña permanente era algo incapacitante, incluso si solo se presentaba con intensidad de forma más irregular. Ataque rápido, no dejes que se recupere, ordenó Joey apresuradamente. Tenían que acabar con esto de cerca lo más rápido posible. Apretó los dientes al ver que la ejecución de la orden por parte de Rattata era mucho más lenta de lo habitual y que el rastro blanco avanzaba a un ritmo glacial. Tranquilamente, ordenó King desde el otro lado del campo de batalla, y el Shiluk volvió a poner sus manos sobre su cabeza, solo que esta vez produjo una especie de energía rosada y relajante de su cráneo que parecía más refrescante que una limonada fría en un caluroso día de verano. Rattata aterrizó a la izquierda del Shiluk, la dirección inicial que había tomado para evitar una pistola de agua en la cara, y giró desde el suelo sucio para atacar al Pokémon tipo agua. Parecía que King iba a intercambiar el ataque rápido de Rattata por una mente calmada. Sin embargo, Joey se desanimó. Justo un segundo antes del impacto, King dio otra orden. Desactivar, dijo el hombre. Las manos de Shiluk se retiraron de su cabeza para revelar unos ojos que brillaban con una claridad sorprendente, y justo cuando Rattata estaba a punto de impactar al Pokémon amarillo, también brillaron con algo más. El ataque rápido se quedó varado en el aire, pero si había algo que Joey había aprendido de Mia, era que solo porque el ataque rápido había terminado no significaba que el impulso había terminado. Transición a hipercolmillo. Gritó Joey, y el Rattata, con mucha calma, demostrando su familiaridad con los movimientos, abandonó su ataque rápido, pero continuó avanzando con sus incisivos extendidos de un blanco brillante. Atrápalo y pulso de agua, ordenó King. Si le sorprendió la soberana forma en que Rattata desactivó su mayor movimiento de movilidad, no lo demostró. Joey, asumiendo que atrápalo era una palabra clave para usar confusión para mantener a Rattata en su lugar, sonrió con suficiencia y mencionó lo que habían estado preparando para Sabrina. Transición a mordisco. Gritó, y la energía de tipo normal de su inicial desapareció rápidamente, siendo reemplazada por energía de tipo oscuro. Sin embargo, Catchip no se refería a confusión, y Joey quedó atónito ante su simpleza. Shiluk empujó su brazo hacia adelante para que Rattata lo mordiera, luego abrió el pico y destruyó el iniciador de Joey con un potente pulso de agua. La rata cayó al suelo, deslizándose y saltando con cada impacto antes de aterrizar de alguna manera sobre sus pies con un gruñido de dolor. Tranquilidad, ordenó King tranquilamente mientras el Rattata de Joey se recomponía. Es muy conveniente intercambiar golpes cuando el oponente ya está exhausto, comentó distraídamente. Mientras tanto, las manos de Shiluk volvieron a su cabeza, imbuidas de un brillo rosado. El movimiento parecía el mismo a pesar del temblor del brazo mordido. Joey consideró furiosamente sus opciones, que no eran muchas. Ataque rápido probablemente seguía desactivado, y aunque no lo hubiera estado, no era como si el uso anterior del movimiento hubiera tenido éxito. Lo único que podía hacer razonablemente era: Rattata, cava, ordenó, y su inicial, cansado ahora por otro potente ataque directo a la cara, comenzó a hundirse lentamente en el suelo. King, en su corazón, simplemente se encogió de hombros. Tranquilamente, ordenó por tercera vez consecutiva, lo que significaba que Shiluk estaba recibiendo una gran mejora. El movimiento aumentó el ataque especial y la defensa especial de Shiluk, pero lo más importante, pareció darle la claridad mental que necesitaba para funcionar en combate a pesar de sus migrañas. Joey esperaba que Rattata emergiera debajo de Shiluk mientras éste realizaba el movimiento para aprovechar el compromiso. Como era de esperar, el joven y el abridor estaban en sintonía, y justo cuando Shiluk terminó el movimiento, el suelo retumbó. Vuela, dijo King con calma, haciendo que Joey inclinara la cabeza confundido antes de que Shiluk se envolviera rápidamente en un brillo púrpura y se elevara directamente en el aire, mirando hacia abajo donde Rattata emergió con un choque excitado de energía tipo tierra. Hazte a un lado y luego detecta. Gritó Joey, para no repetir el error que había cometido antes con el Whopper. Al oír la orden, Rattata asintió y disparó una lluvia de estrellas amarillas hacia la izquierda, que comenzaron a trazar un elegante arco en el aire, directo hacia Shiluk. Entonces, Rattata entró en el estado de hiperconcentración de detectar para esquivar cualquier represalia que se le presentara. Si Shiluk atacaba, el veloz lo golpeaba. Si se defendía de un veloz, Rattata podía saltar para aplacar, ya que Shiluk no podía defenderse y volar a la vez.
Joey no creía que Siguk fuera capaz de usar dos movimientos a la vez. Caída y confusión. Ordenó Kim mientras las estrellas se acercaban. Siguk se dejó caer, pero usó la confusión que había dejado de usar para aferrarse a Ratata. Muerde, ordenó Joey justo cuando el resplandor púrpura envolvió su inicial. Energía oscura emergió de su boca para cancelar el efecto. Al mismo tiempo, las estrellas impactaron al Siguk, cayendo hacia abajo y provocando destellos blancos que explotaron a su alrededor y se estremecieron de dolor. Hipercolmillo, ordenó Joey, intentando alcanzarlo mientras caía para aprovechar su distracción. Los incisivos de Ratata brillaron blancos, y saltó para encontrarse con el pato que caía. Pulso de agua. Ordenó Kim, haciendo que Siguk se reorientara en el aire con su pico apuntando directamente hacia el Ratata que se acercaba. Cava. Gritó Joey, necesitando desesperadamente que su inicial lo esquivara. Sin embargo, Ratata ya había saltado, y desde entonces no pudo maniobrar. Un pulso de agua se estrelló contra su inicial, tirándolo al suelo y creando un diluvio de olas que se extendieron hacia afuera en un anillo, convirtiendo la arena fangosa en un pantano aún más grande. Joey se dio cuenta de que la mente calmada de Siguk también le permitía recuperarse más rápidamente después de ser atacado, que era esa ventana de medio segundo que había necesitado para golpear con el hipercolmillo. Siguk cayó al suelo en un montón de extremidades después de que el pulso de agua se disipara, pero no importó porque Ratata estaba fuera de combate. La rata morada yacía en el suelo boca arriba, con moretones por todo el cuerpo y remolinos en los ojos. Siguk, por su parte, se puso de pie, con aspecto de que podría soportar al menos otro intercambio. En otras palabras, Joey había perdido. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 44. A la mañana siguiente de la batalla en el gimnasio, que Joey había perdido, se sentó en el autobús azafrón con la mirada perdida. Apoyaba la cabeza en el frío cristal de la ventanilla mientras lamentaba su suerte. Ayer perdió su primera batalla importante. Claro, ya había perdido antes. Incluso había perdido muchas. Sin embargo, nunca había perdido cuando importaba. Ni siquiera en batallas de gimnasio. No es que no pudiera volver y desafiarse nuevamente en el gimnasio en el futuro, básicamente, simplemente estaba de mal humor. Le recordó su vida anterior, cuando suspendió su tesis de licenciatura por un párrafo con un error general de cita. Le arruinó el ánimo durante semanas y lo estresó mucho al intentarlo de nuevo, sabiendo que si la suspendía una segunda vez, lo habrían expulsado del programa y, por lo tanto, habría desperdiciado años de su vida en un título que finalmente no obtuvo. Perder la batalla de gimnasio en Cerulean se sintió similar en cierto modo. Tendría que repetirlo, y solo ese hecho lo estresaba. No sabía realmente por qué, ya que era diferente porque podía fallar una batalla de gimnasio tantas veces como quisiera. Lo único que perdería sería tiempo y algo de dinero. Pero a pesar de eso, se sentía igual de mal. ¿Será porque tenía más gente que dependía de él en este mundo? O quizás porque había tenido mucho más éxito en general y, por lo tanto, se había creado expectativas demasiado altas. No solo había sido su pérdida, sino también la de Metapod, Diglett y Ratata. Incluso Ruth y Mia estaban decepcionadas, aunque intentaron disimularlo. Probablemente esperaban más de él. Nunca debió haber venido a Cerulean. Sabía que no estaba listo para la batalla de gimnasio, aunque, al final, fueron los Rockets quienes lo arruinaron. Ayer había sido un completo desastre. Aún no sabía muy bien qué pensar ni qué podría haber hecho de otra manera. ¿Debería haber impulsado a Ratata a evolucionar entonces? Si hubiera sido un poco más fuerte, quizás podría haber vencido a Siguk al final. De igual forma, si no hubieran tenido tanta mala suerte con Metapod tragándose una piedra eterna hace tantos meses, también podrían haber ganado con algo de superioridad aérea y más movimientos de pólvora. Las palabras de Kim resonaron en su mente. Había dicho que Metapod no tenía suficiente cobertura para participar en combates por 4 medallas o más. Le había dado algo para ayudarle con eso, pero por desgracia, la única solución real era la evolución, que por el momento no estaba sobre la mesa al menos hasta el año siguiente. Diglett había luchado con valentía, pero durante el combate había sido evidente que aún carecía de la fuerza bruta y el instinto de un Pokémon entrenado. Eso tenía sentido, considerando que Joey solo llevaba 3 meses entrenando a Diglett. Al principio, le había llevado la mitad de ese tiempo que Ratata apenas ganara un desafío de primera medalla.
Llevar a un Pokémon de la nada a un desafío de 4 medallas era mucho más difícil. El único Pokémon del que King tuvo algo bueno que decir fue Rattata, como era de esperar, considerando que casi había ganado. Si hubiera logrado los pocos mordiscos del Psyduck, o un par de hipercolmillos, el resultado quizás habría cambiado. Sin embargo, para entonces, Rattata había sido derrotado por el Wooper y también carecía de variabilidad en sus movimientos. Algunas opciones a distancia y algunas mejoras relevantes, otras maneras de acortar distancias además de ataque rápido y excavar. Habría estado bien. King había dicho que, francamente, Joey tenía 2 Pokémon de 3 medallas en su equipo. Metapod y Diglett. Mientras tanto, su Rattata se acercaba bastante a la 5ª medalla, pero sus compañeros lo superaban en número. Lo que Joey necesitaba más que nada era tiempo. Para entrenar a Diglett y evolucionar a Metapod. Pero el tiempo era lo único que le faltaba, aparte de sus padres, claro. La temporada terminaba en un mes y el torneo juvenil era en 2 semanas. Al final, en lugar de culpar a sus Pokémon, cosa que de todos modos no hacía, había un factor decisivo en toda esta situación que Joey podría haber cambiado. Joey simplemente podría no haber ido nunca a Cerulean. Era el gimnasio que, según él mismo reconocía, consideraba el menos adecuado para que su equipo venciera. Solo había ido porque se había acostumbrado al horario de los jóvenes Saffron, donde podían tomar el autobús y tener el alojamiento cubierto. Su error se debió a la avaricia y la pereza, que contrarrestaron su filosofía del impulso. Podría haber organizado él mismo un viaje a Pewter, un gimnasio ideal para Rattata y Diglett, y en el que Metapod no habría sufrido tanto. Podría haber organizado él mismo un viaje a Fuchsia, después de todo, Metapod tenía una gran resistencia al veneno, y en ese sentido, tenía más posibilidades. Si de verdad hubiera querido terminar el año con 4 insignias, incluso podría haber organizado él mismo el viaje a algunos de los gimnasios menores, lo que aún así contribuyó a elevar el nivel del entrenador y permitirle participar en la conferencia Índigo. Kanto tenía varios gimnasios menores, pero su experiencia con el juego y el anime lo había hecho centrarse exclusivamente en los 8 gimnasios principales, en detrimento de todo lo demás. No había estado muy dispuesto a gastar su dinero para organizar el transporte y el alojamiento, y era demasiado perezoso para organizar sus propias batallas en el gimnasio en otro lugar. Al final, no solo él sufrió por sus malas decisiones. También sus Pokémon tuvieron que lidiar con una derrota que ni siquiera merecían. Habían tenido varios desafíos de gimnasio que podrían haber ganado en el 4º nivel de insignia, y él simplemente fue demasiado estúpido para hacerlo. Se puso las manos sobre la cara y las pasó por su rostro juvenil. Todo este viaje había sido posiblemente el mayor error de su joven carrera, y aunque sabía que todos tenían derecho a cometer errores, no necesariamente disfrutaba cometerlos él mismo. Sabrina había ganado su 4ª batalla por medallas y, por lo que Joey había oído, lo había hecho sin ninguna complicación. Sus Pokémon habían aprendido algunos movimientos de tipo eléctrico, y eso era todo. Mia también había ganado su 2ª medalla porque King había permitido que Odish envenenase el agua, y su Rattata había aprendido choque trueno, que había usado con gran éxito para conseguir una victoria por los pelos y convertirla en una entrenadora de 2 medallas. Joey suspiró una vez más antes de negar rápidamente con la cabeza. Un pequeño revés, que ahora sabía que no debía repetirse, no era el fin del mundo. Tendría que entrenar para el torneo juvenil, y si ganaba, podría recuperar sus pérdidas. Después de eso, podría escribir una solicitud al profesor Oak para un patrocinio que involucrara el rancho y la Pokédex y luego continuar su camino en los libros de historia a un ritmo pausado. Perder una vez no cambió quién era ni a dónde iba. Fue solo un pequeño detalle, y se necesitaría algo más para destruir su confianza en sí mismo. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, Joey no tenía mucho tiempo antes de su próximo gran evento, que sería el torneo juvenil, por lo que comenzó a entrenar inmediatamente después de regresar a Saffron. Ninguno de sus Pokémon había resultado particularmente herido, a excepción de su manada, por lo que no había necesidad de imponerles ninguna restricción de entrenamiento específica. Habían entrenado de forma más general, sin saber qué tipo de desafío de gimnasio les esperaba, pero ahora podían concentrarse más. Al menos, concentrarse al máximo en 2 semanas. En cuanto a esa concentración, sería en todo aquello que pudiera perturbar, dañar o protegerse de los Pokémon psíquicos. Incluso si Sabrina no era la única oponente peligrosa que Joey enfrentaría en el torneo, seguramente era la única amenaza que él conocía.
En cuanto a la importancia de empezar a entrenar cuanto antes, Joey solo estaba dispuesto a hacer una concesión. Llegaron a Saffron al mediodía, pero el joven, aún así, hizo primero el viaje de 1 hora a Constance para entrenar allí con los Misdreavus. Se había disculpado con todos sus Pokémon por haberles fallado con su entrenamiento y su planificación. Lo habían perdonado con facilidad, su vínculo era demasiado fuerte como para que una sola derrota lo hiciera mella. Pero había un Pokémon más afectado por su pereza, por su avaricia. Lo siento, Misdreavus, dijo Joey con dulzura al entrar al claro donde había luchado contra Bruno hacía tantos meses y donde había estado entrenando al fantasma juguetón últimamente. Ese mismo fantasma que golpeaba con su fina frente verde oscuro las Pokébolas de su cinturón, de las que solo quedaban 3. Perdimos la batalla de gimnasio, así que eso significa que aún no puedo alcanzarte. Solo después de decirle esas palabras y ver la expresión triste del fantasma, se dio cuenta de lo triste que le ponía no poder atraparla todavía. Había planeado atraparla y contar con más de la mitad de su equipo incluso antes de emprender su viaje. Había estado pensando en cómo usarla contra Sabrina y derrotarla con ventaja de tipo. Ahora, no pudo. Pero seguiré viniendo a Constancia a entrenar, a pasar el rato. Eres parte de este equipo, Misdreavus. No estar en una Pokébola no cambia nada, dijo Joey animándolo. Misdreavus. Gritó la Pokémon alegremente ante su aliento, acariciándole la cara con su fría mejilla. Joey sonrió y abrazó al Pokémon contra su pecho. Eran momentos como estos los que hacían que ser entrenador valiera la pena. No se trataba de la gloria ni del dinero. Se trataba de conectar con estas increíbles criaturas y disfrutar de los frutos de la victoria y la derrota con un equipo de Pokémon que eran más familia que amigos. Sin saberlo, unas lágrimas cayeron por su rostro y cayeron sobre el fantasma. Debe haber sido una escena extraña desde afuera, pero algunas cosas, como la alegría, valían la pena llorar. Y, un pensamiento persistente en el fondo de la mente de Joey le decía que aún podía hacer algo para que todo saliera bien. Solo se necesitaría un poco de delicadeza, un poco de habilidad y un poco de suerte. Y como mínimo, teniendo en cuenta que había tenido una segunda oportunidad en la vida, Joey sin duda era un tipo con suerte. Fue después de que Joey terminó de disculparse con Misdreavus, a quien le había dejado la tarea de dominar aún más su bola sombra, que fue a ver a Rattata para comenzar con su régimen de entrenamiento, G. La rata morada parecía apática y más desanimada que nunca, acostada sobre su espalda mientras miraba fijamente el cielo claro y fresco del otoño. Vamos, levántate, perezoso, bromeó Joey mientras golpeaba al Pokémon con la punta del pie. Tenemos trabajo que hacer. Rattata, quizás sintiendo que la decepción por lo sucedido ayer había hecho que la voz de su entrenador se entrecortara con un gorjeo emocionado, dijo: Rata. Sabes que tenemos un torneo próximamente y que serás el centro de atención, le recordó Joey. Así que necesito que te esfuerces y seas un ejemplo para los demás, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo? Preguntó. Al recibir la pesada responsabilidad, Rattata recuperó la energía que Joey ya conocía y apreciaba, se irguió erguido sobre sus patas traseras y saludó con seriedad. Rattata, tata. Tranquilo, soldado, murmuró Joey mientras caminaba de un lado a otro frente a la rata. Sabes que ayer solo te faltaban unas semanas, quizá un mes o 2 de entrenamiento para noquear a ese Psyduck. Eres el más fuerte del equipo, así que pensaba que quizá te toca la mayor carga de combate del torneo. Rattata se puso nervioso de la emoción ante esa perspectiva. Era el tipo de empleado ideal que quería ocupar el puesto de 3 personas por solo un aumento salarial del 5%. La idea es que si te envío primero en cada combate, con tus ataques agresivos y rápidos, puedes noquear a casi cualquiera. Así, nadie verá a Metapod ni a Diglett en acción y podrán prepararse. Los verán en mi página de entrenador si se molestan en revisarla, pero la batalla de gimnasio de ayer no se grabó. La última vez que alguien vio a Metapod en acción fue contra Surge hace 3 meses, y nadie ha visto a Diglett. Los testimonios son inútiles comparados con las grabaciones de vídeo, así que eso significa que tenemos 2 desconocidos en nuestro equipo, explicó Joey rápidamente, mientras Rattata asentía con la cabeza en cada punto del párrafo. Para el efecto de este barrido, seguirás con lo básico. Ataque rápido, excavar, detectar, hipercolmillo, golpe roca. Lo único que quiero destacar de los movimientos que dominas es veloz. Creo que aún podemos mejorar la capacidad de teletransporte y el daño. Dale un poco más de energía al movimiento para que tengamos al menos una amenaza de distancia.
Joey hizo una pausa. Esa debería ser la prioridad la mitad del tiempo. La otra mitad, hizo una pausa cuando Ratata lo interrumpió repentinamente, apuntándole la mandíbula con una pata y haciéndola crujir con energía oscura. Joey asintió con entusiasmo. Sí, tu mordisco. Lo necesitaremos para Sabrina, a quien probablemente nos enfrentaremos en la final debido a la clasificación. Últimamente te has vuelto experta en él, puedes combinarlo con tus otros movimientos y puedes causar mucho daño. Pero, necesitamos aumentar el daño que infliges. Contra el trío de lamecucharas teletransportadores de Sabrina, puede que solo podamos realizar un ataque, y tendremos que aprovecharlo, dijo con seriedad. Si podemos aumentar el daño infligido por mordisco, la energía oscura residual, incluso en un 10% en las próximas 2 semanas, ya es una gran victoria. Para ello, usa el movimiento en árboles, rocas o lo que creas que lo haga progresar. Después de hoy, comenzaremos una serie de combates de entrenamiento contra quien sea que encontremos y solo usaremos mordisco. Tendrás que confiar en tus músculos para acercarte. En tus reflejos para esquivar. En tu dominio de la energía oscura para terminar la pelea. ¿Te animas? Había muchos Pokémon que probablemente habrían dudado en dejar de lado prácticamente todo su arsenal por un movimiento que apenas era su cuarto mejor en cuanto a daño. Ratata, sin embargo, bien. Ya estaba atacando sin piedad una gran roca gris en los límites más alejados del claro con sus poderosos incisivos. Creo en ti, Ratata. Con tus incisivos, tan acostumbrados a destruir con hipercolmillo, y tu ética de trabajo. Creo que eres un Pokémon que puede maximizar el efecto de los movimientos de mordisco más que ningún otro, murmuró para sí mismo, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia Diglett, quien esperaba su turno alegremente, tras haber sido afectado positivamente por la energía que Joey y Ratata habían estado liberando. No tardó mucho en dividir las tareas entre el equipo de Joey. Después de todo, habían entrenado juntos lo suficiente como para que el proceso funcionara a la perfección. Un beneficio adicional fue que, en opinión de Joey, sus Pokémon eran lo suficientemente fuertes como para vencer a cualquier joven con bastante facilidad, lo que le permitió especializar el entrenamiento actual para prepararse para un oponente muy especial. Estaba más seguro que nunca de que él y Sabrina se enfrentarían en combate durante el torneo. El hecho de que sus Pokémon fueran lo suficientemente fuertes como para vencer a otros jóvenes significaba que podía entrenarlos específicamente en los movimientos necesarios para enfrentarse a los psíquicos. Para Ratata, fue mordisco, para Diglett, asombro. Un ataque frontal de tipo fantasma que sobresaltó al Pokémon enemigo. Diglett ya tenía una buena base con la técnica antes de ir a Cerulean, y ahora era una carrera para perfeccionarla a tiempo para el torneo. Por suerte, Diglett parecía tan apto para la energía fantasmal como Ratata no para la oscura, y el progreso fue rápido. El Pokémon de tipo tierra se enfrentaría a las mismas batallas limitantes que Ratata, luchando solo con su movimiento antipsíquico durante las siguientes 2 semanas cada vez que se involucraban en una batalla. Cava. Un tierno grito, cargado de energía fantasmal, surgió del claro mientras Diglett se movía de una línea que Joey había dibujado en la hierba a la siguiente. Durante todo el entrenamiento, Diglett solo pudo usar el movimiento asombroso para moverse. Joey asintió con satisfacción antes de volverse hacia el miembro más afectado de su equipo. Honestamente, Ratata había dominado la batalla de gimnasio. Derrotó a Wooper en su elemento, un pantano, antes de darlo todo contra Psyduck. Había sido impresionante. Diglett, de igual manera, había dado lo mismo que había recibido. Cambió el campo y eliminó a un Pokémon evolucionado, prácticamente por sí solo. Sin embargo, Metapod se había visto muy perjudicada por su enfrentamiento y el terreno. Considerando que, además, llevaba prácticamente 6 meses sin poder evolucionar, sin un final a la vista. Todos tendrían suerte si lograba evolucionar para el comienzo de la siguiente temporada. Y, por si fuera poco, no había muchos movimientos en los que pudiera trabajar. Claro, defensa férrea era nuevo, pero Metapod había dominado sus otros movimientos, disparo de cuerda, picadura de insecto, endurecimiento y las diversas variantes que incluían su capacidad para producir veneno, hasta tal punto que aún quedaba muy poco por hacer. Afortunadamente, a pesar de haber perdido el desafío del gimnasio y la batalla del gimnasio, Joey no salió de Cerulean con las manos vacías. Considerando lo poco común de lo que había recibido, incluso se podría decir que valió la pena no conseguir la insignia del gimnasio. Quizás.
Después de todo, cuando ganó su apuesta y obtuvo más dinero del que un joven razonablemente necesitaba para vivir un año, buscó todos los recursos posibles para encontrar esta mudanza, pero no estaba disponible. Ni siquiera existía. Si Kim no lo hubiera llamado a su oficina después de la batalla para darle su crítica bastante directa del equipo de Joey. Si Joey no hubiera salvado a la hija del hombre de los Rockets. Si Kim no hubiera lamentado que Joey tuviera un Metapod que no podía evolucionar. Si todos estos eventos no se hubieran unido, el hombre nunca le habría entregado la máquina técnica que tanto le había costado adquirir de Teselia a un precio probablemente irrisorio, considerando que la región estaba muy lejos y ni siquiera abierta al comercio regular. Demonios, la mayoría de la gente ni siquiera sabía de su existencia. Al fin y al cabo, si no se podía ir allí, no se podía comerciar con ella, ¿qué sentido tenía? Pero bueno, Kim había logrado poner sus manos en el disco amarillo que Joey ahora sostenía en su mano. Por lo general, escuchaba el consejo general de que uno no debería darle a sus Pokémon máquinas técnicas con demasiada frecuencia, y Metapod había aprendido defensa de hierro no hacía mucho tiempo. Pero, para Electroweb, podría hacer una excepción. Capítulo 45. La opinión de Joey sobre la derrota siempre había sido que era inevitable. Claro, se sintió triste tras perder contra Kim. Se sintió aún más triste por el hecho de que el equipo Rocket hubiera interrumpido su reto de gimnasio, que en general había sido exitoso. Sin embargo, teniendo en cuenta que perderse en la escala siempre había sido parte de su filosofía incluso antes de convertirse en entrenador, no era demasiado sorprendente que hubiera logrado integrar en su mayoría las experiencias negativas de ese viaje a Cerulean cuando regresó a Saffron. Además de ser un adulto sano con mucha experiencia de vida y modelos mentales para lidiar con las emociones negativas, específicamente cuya filosofía era convertir la pérdida en una experiencia positiva, también tenía una creencia más. Creía que la tristeza era la emoción de los inactivos. Había tenido problemas de salud mental en el pasado, décadas atrás. Como la mayoría de quienes finalmente se reconciliaron, estos problemas ahora estaban casi olvidados, como vagos recuerdos de su adolescencia y principios de sus 20. Ese momento tan angustioso le había enseñado una valiosa lección. Las leyes del movimiento de Newton se aplicaban a las emociones casi tanto como a los objetos. Si un objeto se movía, probablemente se mantendría en movimiento, si no, probablemente no se movería repentinamente. Alguien que haya tenido un mal año probablemente continuará teniendo otro, mientras que alguien que haya tenido un buen año tendrá más probabilidades de quedar atrapado en un círculo positivo. Alguien que no hizo nada para mejorar su suerte en la vida probablemente nunca la mejorará, pero también es probable que nunca comience a intentarlo. Por eso, en momentos en los que quizá resultaba seductor hundirse en el dolor y la autocompasión, lo más importante era simplemente levantarse de nuevo y seguir adelante. Podrías sentir dolor y autocompasión mientras trabajas para lograr un fin productivo. Tal vez por eso, cuando Teresa llamó a su puerta por la noche, justo antes de que se fuera a dormir, lo encontró en un estado mental inesperado. ¿Estás bien, Joey? Preguntó amablemente con su gran y vaporosa bata blanca de dormir. Parecía como si se estuviera preparando para consolar a un niño que lloraba. Joey la miraba desde su postura del perro boca abajo, parte de su rutina de estiramientos antes de acostarse, mientras su Pokémon ya estaba casi dormido. Llevaba un pijama de rayas blancas y azules y una sonrisa reconfortante. Fue horrible, sí, pero nadie dijo que la vida solo sería buena. Si es así, más vale que aprenda a lidiar con los malos momentos. Voy a estar bien, dijo para tranquilizarme. Esto confundió a Teresa, quien, según Joey, nunca había tenido que lidiar con un revés real. Siendo un adulto en el cuerpo de un niño con un objetivo claro en mente sobre a dónde quería ir en esta vida, nunca había fracasado en nada que se propusiera. Esas experiencias habían ocurrido principalmente en su vida anterior. Resultó que vivir con los ojos abiertos enseñaba habilidades que uno podía usar para vivir la vida. Me alegra oír eso, dijo la mujer con torpeza. Para que lo sepas, estoy aquí para hablar si necesitas algo. Gracias. Significa mucho para mí. Creo que mañana, después del entrenamiento, dedicaré un rato por la noche a preparar mi cena favorita para los niños. Me hará sentir mejor, respondió. Que duermas bien. Duerme bien, dijo Teresa antes de cerrar suavemente la puerta, dejando a Joey prácticamente solo en su habitación ligeramente iluminada por una sola vela. A veces simplemente no hay nada mejor que los clásicos.
Además, su comida favorita siempre había tenido una manera de hacerle sentir mejor cuando se sentía un poco deprimido. Puré de patatas trufado con huevos fritos y espinacas. Deseaba poder tomar una botella de vino, pero por desgracia, no era posible a menos que ganara una conferencia o algo así. Aunque, probablemente le darían un espumoso sin alcohol. 2 semanas después. Fue en la mañana del torneo de jóvenes que Joey se despertó en su suave y cálida cama con un bostezo perezoso. Hoy no había puesto una alarma, pues no sentía que la necesitara especialmente dado lo tarde que comenzaba el torneo y sabiendo que incluso sin despertador, su cuerpo se levantaría entre las 5 y las 7 de la mañana por pura costumbre. Miró hacia un lado el pequeño reloj gris que le comunicaba los dígitos de la hora en su mesita de noche para ver que estaba en lo cierto y que eran solo las 6:27. En esencia, lo suficientemente temprano como para poder llevar a sus Pokémon a los campos de entrenamiento y guiarlos a través de una intensa rutina de estiramiento y preparación para las batallas que se avecinaban. Por supuesto, no podía hacerlo ya que todos sus Pokémon todavía estaban en el centro Pokémon debido a los esfuerzos de ayer. Ninguno de ellos resultó gravemente herido, por supuesto, solo exhaustos por sus planes y objetivos quizás un poco demasiado ambiciosos. Se puso de pie y pasó por sus tribulaciones matutinas para luego abandonar lánguidamente el orfanato alrededor de las 7:30 de la mañana justo cuando Saffron comenzó a despertar a su alrededor. Sus dedos se deslizaban distraídamente por su cinturón vacío. Era una sensación extraña correr sin la presencia tranquilizadora de sus amigos. Esperaban no tener que acostumbrarse a ella. Caminando entre el bullicio de una metrópolis, que apenas tenía menos gente los fines de semana que entre semana, se dirigió al suroeste, donde entró en el edificio blanco y rojo. Miró la cola frente a la bolsa de trabajo y negó con la cabeza. Después de su derrota en Cerulean, no se había preocupado demasiado por esa parte de la vida de entrenador y había dejado que otras cosas tuvieran prioridad. Tenía cosas más importantes que planificar. Al captar la atención de la enfermera Joy, que estaba detrás de la recepción, recibió un rápido movimiento de cabeza junto con la palma levantada con los 5 dedos extendidos, se cerró en un puño antes de abrirse nuevamente con los 5 dedos. 10 minutos más, entonces. Joy asintió a la mujer de pelo rosa y se desvió hacia la sala de espera, donde cogió un periódico de una de las mesas redondas de centro antes de dejarse caer en uno de los puffs. Eligió uno amarillo porque combinaba con su atuendo. No leía periódicos a menudo, así que la portada a todo color del Saffron local no le resultaba familiar. Sin embargo, el tema del torneo de jóvenes le despertó la suficiente curiosidad como para leer el artículo. El torneo de jóvenes, las últimas luchas de un programa en decadencia. Este año, justo al día siguiente, Saffron acogerá el primer torneo juvenil de la historia de la región. Fruto de un gran esfuerzo organizativo del Departamento de Desarrollo Juvenil de la Liga, este torneo servirá como un pequeño preludio a la Conferencia Índigo, que comenzará 2 semanas después. Celebrado en Saffron, gracias a la infraestructura preexistente de la ciudad y a que muchos de los jóvenes participantes provienen de nuestras propias calles, el espectáculo promete ser una forma interesante de pasar la tarde del sábado en familia. Ver batallas amateurs organizadas, acordes al nivel de los niños, una vez que comienzan sus aventuras, siempre ha sido un gran atractivo para los padres de canto. Las recompensas del torneo aún no se han anunciado, pero el número de participantes ya se ha comunicado a la liga, ya que todos los que deseaban inscribirse debían hacerlo este lunes para recibir su clasificación y número de participación. El cuadro de 33 jóvenes se sorteará tras la ceremonia inaugural, que promete ser discreta con un discurso breve y sencillo a cargo de la representante local Ruth Goldberg. La primera fue una de las voces principales detrás de la creación de esta oportunidad para que los jóvenes demuestren sus habilidades y desarrollen su talento para la aparición pública. Algunos la conocerán por ser una de las principales impulsoras del programa juvenil, y como el lector probablemente sabe, se ha enfrentado a cierta oposición política recientemente. Se ha determinado que realmente no hay mucha diferencia en términos de peligro al darle a un joven aspirante a entrenador un Pokémon de nivel 0 o de nivel 1 como inicial, lo que pone en duda todo el argumento de la existencia del programa, es decir, que proporciona un comienzo más seguro con iniciales más manejables. La liga lleva años debatiendo si debería simplemente cerrar el programa e integrarlo en el de entrenadores.
Dado que los índices de seguridad de las rutas han aumentado año tras año, se ha propuesto reducir la edad de inicio de los entrenadores a 12 años, eliminando así la necesidad del programa juvenil a menos que se amplíe el requisito de edad a 11 años. Ya sea como un último hurra o tal vez como un argumento a favor de la existencia continua del programa, este torneo promete ser más emocionante de lo que probablemente hubiera sido en cualquiera de los años anteriores de su posible fundación. Nuestra local de Saffron, Sabrina, ha conseguido recientemente el récord de la joven con más insignias en Cerulean. Con su equipo de fuertes psíquicos, ha obtenido la mejor clasificación del torneo y también es la que tiene más probabilidades de ganar, al menos una, según las cuotas de apuestas de la Asociación de Juego de Canto. Por supuesto, hay otros jóvenes notables que han logrado 3 insignias, lo que en cualquier otro año los habría convertido en algo más que excepcional. Sin embargo, este año, lamentablemente, se encuentran a la sombra de alguien cuyos logros son tan desconcertantes como indicativos de un gran talento. En términos del resultado, la lucha siempre sigue siendo un deporte impredecible, y nuestra especialista psíquica podría perfectamente caer ante un entrenador más débil con una composición de equipo que contrarreste directamente la suya. De manera similar al torneo, factores desconocidos decidirán el destino del programa juvenil y no está claro si los resultados de este torneo tendrán algún impacto en la toma de decisiones políticas que se llevan a cabo en los gabinetes más altos de la liga. Sin embargo, dejando de lado estos tecnicismos excesivamente complejos, el torneo promete una jornada entretenida para cualquiera que desee presenciarlo y debería atraer a un público moderado gracias a su promesa de mostrar el talento local y regional. Para quienes no puedan venir a Saffron a presenciar el espectáculo en persona, el canal de televisión 2BS lo retransmitirá íntegramente desde el minuto de inicio hasta el de finalización. Joey dejó el nuevo periódico con una expresión facial que a muchos les resultaría difícil analizar, algo entre un ceño fruncido y una sonrisa. En cierto modo, todo marchaba según lo previsto. Sin embargo, por otro lado, la disolución del programa juvenil y el fanatismo incondicional por Sabrina, incluso en fuentes oficiales, resultaban un poco molestos para alguien como él, que creía tener muchas más posibilidades de ganar que el torpe niño de 12 años con demasiados cadabras. Honestamente, ya tenía problemas para entender a quienes tenían un equipo compuesto exclusivamente por el mismo tipo. Además, tener 3 Pokémon iguales era ir demasiado lejos, ¿no? Claro, si los Pokémon escalaban bien como la línea Abra, significaba una ventaja temprana. Sin embargo, más adelante simplemente significaría que a todos les resultaría muy fácil crear contraataques. Levantó la vista del periódico para encontrarse con la mirada de la enfermera Joy después de 10 minutos. La mujer se encogió de hombros con impotencia y levantó los dedos, indicándole nuevamente que debía esperar 10 minutos más. Él puso los ojos en blanco ante su disgusto, sabiendo perfectamente que la vida en un hospital a veces podía ser un caos. Si su Pokémon tuviera alguna emergencia, estaba seguro de que se lo diría, y el simple hecho de tener que esperar un poco no era tan molesto, ya que a todos les gustaba fingir que sí. Sin ganas de seguir leyendo el periódico, que parecía un poco parcial, se levantó y comenzó a caminar hacia la parte del centro Pokémon que albergaba las computadoras públicas. Últimamente no había usado mucho las computadoras. Al principio de su viaje, hasta que capturó a Metapod, las usó para hacer preguntas en los foros y curiosear un poco. Ahora ya conocía casi todo lo básico, y era mejor confiar en la literatura que en lo que Popo 69 creía que era la mejor estrategia para un ratata. Pero, como mínimo, los foros solían ofrecer algo de entretenimiento, y quién sabía, no había investigado mucho sobre el torneo juvenil porque era imposible predecir quiénes participarían. Quizás hubiera información útil en el hilo que seguramente se había creado para ello. Bienvenidos a los foros del circuito de liga. El mejor lugar para charlar con otros entusiastas de las batallas e intercambiar consejos de entrenamiento. Canto, entrenadores, Jonathan Joestar, Megatread. Tema. Un lugar para seguir la trayectoria profesional del joven y prometedor entrenador Jonathan Joestar. Póster original. Averajera Ticate en Joyer. Mostrando página 2. Hashtag, joven verificado. Estoy alucinando de verdad o este tipo en serio peleó con Bruno. Enlace. King Kong Superestrella. Si estás alucinando, yo también. Una derrota 3 contra 1 contra Bruno, Ratata, Metapod y Diglett contra Unigmontop. Tismipoke Andrie, entrenadoras verificado. Una de las cosas más raras que he visto últimamente.
¿Por qué un miembro del alto mando se enfrenta a un joven? Parece legítimo, pero cuesta creerlo. ¿Estamos seguros de que no se trata de otro Bruno? Quizás sea un error. Itorit, entrenador verificado. Una vez más, queda completamente claro que Joy hizo trampa con su primera medalla de gimnasio. Si ni siquiera puede vencer a un luchador de tipo lucha 3 contra 1, ¿cómo pudo vencer a uno en un 1 contra 1 en el gimnasio azafrán? Menuda estafa. Menuda estafa. El usuario fue suspendido por esta publicación. Nota del moderador. Por favor, por el amor de Dios, déjenlo ir de una vez. Han pasado 9 meses. Malboy. @Itorit, ¿te sientes bien de la cabeza? Me gustaría verte intentar vencer a un miembro del alto mando incluso con un equipo completo, idiota. El usuario recibió una infracción por esta publicación. ¿Sabes por qué? Nope, entrenador verificado. Este chico es muy raro. Vi que perdió el desafío del gimnasio Cerulean, pero no hay grabación. Kim es muy estricto, así que es muy raro que no podamos encontrar una. Disfrutado promedio, póster original. Definitivamente raro, pero para ser justos, Jonathan no es muy constante con la disponibilidad de sus vídeos. Además, la primera batalla de gimnasio se canceló por alguna razón. Grastrope Abuset, entrenador verificado. Luché contra el chico hace poco. Es súper bueno. Ese ratata suyo es fácilmente de quinta insignia. Supongo que si perdió a Cerulean, sus otros Pokémon probablemente se quedarían un poco atrás. Raza maestra Metapod, entrenador verificado. Quiero decir, cometió el error de atrapar un Diglett, las cosas lo han estado arrastrando hacia abajo desde entonces. Es, entrenador verificado. @Metapod raza maestra. Claro, el Diglett es el problema. Spider-Kid, joven verificado. Apostaría por él si no fuera por Sabrina. La batalla contra Surge fue genial. La usé como referencia cuando fui a buscar mi tercera medalla. Por desgracia, alguien con 4 medallas y 3 Pokémon evolucionados, que sepamos, difícilmente va a perder contra alguien con 3 medallas y 2 Pokémon de primera etapa, sobre todo cuando el único evolucionado es un Metapod. Aún así, sigo animándolo. Lucha. Saffron City Gentleman, jubilado verificado. Acabo de recibir información interesante de un amigo de Silver City, aunque es un poco difícil de verificar. Algo sobre cláusulas de privacidad, intentaré investigar más. Bienvenidos a los foros del circuito de liga. El mejor lugar para charlar con otros entusiastas de las batallas e intercambiar consejos de entrenamiento. Canto, eventos, torneo de jóvenes, Megatread. Tema. Un espacio para discutir el próximo torneo de jóvenes, sus participantes y sus premios. Póster original. League oficial. Mostrando página 7. Reaper, joven verificado. No sé. Los premios están bien, pero que el tercer puesto te dé una Ultra Ball es un poco raro. Difícilmente encontraría la oportunidad de usarla durante al menos medio año más. Rey de los cielos, joven verificado. @Reaper, no te preocupes. Tienes 2 insignias, así que ni siquiera eres candidato al cuarto puesto. Michaelle, entrenadora verificada. @Rey de los cielos, colega, tienes una insignia, ganada hace 6 meses contra, como se llame el líder de gimnasio de Celadón. Al menos Reaper tiene 2, lo que lo coloca entre el 10% de los mejores jóvenes de este año. Los 4 jóvenes con 3 insignias y el que tiene 4 son una completa aberración estadística. Itorit, entrenador verificado. Tienen suerte de que no pueda participar, o los destrozaría. ¡Qué idiota! Hierba que se dobla con el viento, líder Noim. Verificado. @Michealle su nombre es Tabsioban, de nada. Nope, entrenador verificado. Creo que está bastante claro que la joven con 4 medallas se llevará el primer puesto. Tiene ventaja porque puede elegir entre 4 Pokémon y fijarlos según sus necesidades. Las jóvenes con 3 medallas lucharán por los puestos 2, 3, 4 y 5, y el resto tendrá que arreglárselas. Disfrutador promedio. @Nope. En realidad, las reglas de la liga estipulan que los participantes deben decidir qué 3 Pokémon usarán para el torneo antes de que comience. Nope, entrenador verificado. ¿En serio? No lo sabía. Bueno, eso le quita un poco la ventaja. Pero bueno, sigo apostando por Sabrina. Psico cabeza.
Sabrina para ganar, 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 Sabrina para ganar. El usuario se sintió infartado por esta publicación no hacer spam. Disculpen la espera, dijo de repente una voz detrás de Joey mientras el niño se sumergía en los foros de entrenadores. El joven fantasmal se sobresaltó levemente, antes de toser en su puño mientras se levantaba y se giraba para mirar a la enfermera Joy, que se había alejado de su mostrador. No se preocupe, enfermera Joy. No tengo que ir a ningún sitio y entiendo que haya retrasos. No es que usted decida retrasar algo si fuera su decisión, dijo antes de hacer una pausa. Al menos eso espero. La mujer de cabello rosa lo miró divertida antes de darse la vuelta y negar con la cabeza. Tus Pokémon están muy bien considerando lo apretada que has estado últimamente. Se nota que los alimentas bien, dijo mientras los dos regresaban a la recepción, donde la enfermera le acercó la bandeja con las Pokébolas de su equipo. Joey tardó unos segundos, unos 4, en enganchar todas las Pokébolas a su cinturón antes de encogerse de hombros. A todos les parece bien, y como el tiempo no espera a nadie, a menudo es nuestra resistencia la que debemos poner a prueba si queremos lograr algo, dijo. La enfermera simplemente suspiró y se encogió de hombros brevemente antes de vibrar en su lugar como si reiniciara su cerebro. Bueno, solo asegúrate de no agotarte ni agotar a tus Pokémon. Solo queda un torneo y la temporada ha terminado, así que asegúrate de descansar bien en lugar de entrenar todo el tiempo, dijo con un tono peligroso. Joey sudó una gota y asintió. Claro, había planeado darles tiempo libre a sus Pokémon, pero si todos querían entrenar, ¿qué sentido tenía tomarse más de una semana? Una semana era tiempo suficiente para aburrirse y querer volver a las actividades, al menos esa había sido su experiencia con su trabajo en su vida anterior. Aunque, para ser justos, había disfrutado de su trabajo. Bueno, sus Pokémon también. Me aseguraré de dejarlos descansar todo lo que quieran cuando termine la temporada. Ya han hecho más que suficiente, tranquilizó a la preocupada mujer que probablemente había visto a muchos jóvenes y entrenadores sobreexigir a sus Pokémon hasta el punto de causarles lesiones permanentes a lo largo de los años. No debía ser fácil ser profesional de la salud en un mundo donde los adolescentes recibían superarmas biológicas obligatorias. ¿Vas directamente al estadio?, preguntó la enfermera a modo de despedida. Joey negó con la cabeza. Esto no empieza hasta dentro de unas horas. Creo que primero iré a un restaurante y disfrutaré de una comida abundante que no tuve que cocinar, dijo mientras se daba la vuelta para irse. Que tengas un buen día. Gritó levantando la mano. Una comida abundante y cara era justo lo que el médico había recetado, porque, para bien o para mal, después de este torneo, su primer año como entrenador iba a terminar oficialmente. Se preguntó si algún conocido suyo vería el torneo por televisión. También se preguntó si el profesor Oak habría recibido su carta. La había enviado ayer por la noche, pero había pagado por el envío express. Y cuando la gente decía express en el mundo Pokémon, lo decían en serio. Había muchas cosas emocionantes por delante. No podía esperar. Fin del capítulo 45. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.